Ok, buenas tardes. Vamos a empezar con la ayudantía del día de hoy, perdón. Vamos a ver rapidito cómo se realizan las conexiones de la unidad 3 cuando van a analizar fallas utilizando los circuitos en el dominio de la secuencia. Y luego vamos a resolver la lección del semestre, hace 2 semestres, cuando el doctor Álvarez también dio la materia, ¿no? Porque puede ser que les tomen algo muy parecido. Entonces, para ello vamos a empezar utilizando el circuito que vimos al inicio de la sesión anterior. En este circuito, pues recordemos que teníamos, bueno, no tengo aquí el esquema del unifilar, pero recordemos pues que era una fuente, ¿verdad? Una fuente generadora. Luego teníamos un transformador, ¿verdad? Teníamos un transformador con conexión delta estrella. Luego teníamos una línea de transmisión. Teníamos aquí otro transformador, perdón, a ver, hay otro transformador, sencillito. Y luego teníamos, me parece que otro generador, ¿ya? Básicamente ese era el esquema, el unifilar del sistema que estamos representando aquí. Entonces, lo que hicimos nosotros fue, en base a los datos que nos daba el ejercicio, utilizar los equivalentes de secuencia de cada uno de los equipos, en este caso del generador, equivalente de secuencia 0, 1 y 2, luego del transformador, secuencia 0, 1 y 2, la línea, el otro transformador y el otro generador. Listo, sacábamos los equivalentes de secuencia, los interconectábamos y ya teníamos lo que se denomina circuitos de secuencia, ¿no? Este es el circuito que representa a ese sistema de potencia que mencionamos hace rato en secuencia 0. Este es el circuito que representa a este sistema de potencia, pero en secuencia positiva, y este es el mismo, pero en secuencia negativa. ¿Ya? Otra cosa que habíamos dicho, que solo en secuencia positiva íbamos a tener las fuentes, ¿no? Solo había energización en secuencia positiva. ¿A qué van a ser iguales estas fuentes? A los voltajes de las generadoras en la fase A previo a la falla. ¿Sí? Siempre estas fuentes van a tener el valor de voltaje interno de la generación previo a la falla. Listo. Luego, ¿qué sucede? Supongamos que va a haber una falla en cualquier barrita, no importa, ¿ya? En cualquier barrita. Entonces, dependiendo de la barrita en la que ocurra, vamos a tener que sacar nosotros el equivalente de Thevenin. ¿Cómo sacar el equivalente de Thevenin? Como ustedes quieran, pueden reducir. Por ejemplo, si ocurre una falla en la barrita 3, ¿cómo sacarían el equivalente de Thevenin? Recuerden que ese equivalente de Thevenin lo tienen que sacar respecto desde la barrita donde está ocurriendo la falla hacia el terminal de referencia, que el terminal de referencia o cable de referencia es el de abajo. ¿Ya? Entonces tienen que sacarla así. ¿Cómo pueden ver qué impedancias afectan al equivalente de Thevenin? Así. Conectan una fuente y dicen, bueno, si yo conectase una fuente, qué sé yo, de voltaje, ¿hacia dónde sería la corriente de la fuente? Sería solo por este camino cerrado. Entonces, solo estas impedancias afectan mi equivalente de Thevenin. Bueno, entonces básicamente el equivalente de Thevenin, por ejemplo, en este caso sería la suma de estas dos, ¿sí? Y eso sacan el equivalente de Thevenin de secuencia cero. ¿Qué sucede? Que muchas veces en los circuitos de secuencia cero va a pasar que, por ejemplo, les piden el equivalente de Thevenin. ¿Y qué pasa si aquí tenemos, por ejemplo, un transformador delta estrella? ¿Qué pasa si el transformador era delta delta? ¿Qué sucede? Que en el equivalente de Thevenin, en este lado de la delta, iba a estar abierto. Y como estaba abierto, ¿qué pasa si la falla ocurre en la barrita 3? ¿Cómo consigo yo la impedancia equivalente de Thevenin respecto a la referencia? Si no tengo un camino eléctrico para poder llegar a la referencia, no hay cable, no hay elementos, ¿no? Puedo suponer que aquí hay una impedancia de tipo, una impedancia Z con un valor de infinito. ¿Y qué sucede? Que la reactancia equivalente de secuencia 0 va a ser infinita. ¿Ya? Una impedancia infinita voy a tener ahí. Porque una impedancia infinita es el equivalente a un circuito abierto. ¿Ya? Básicamente es eso. En secuencia positiva, lo que van a tener que hacer es, bueno, lo que ustedes ya aprendieron, ¿no? Por ejemplo, si les piden el equivalente de Thevenin en la barrita 3, lo que van a tener que hacer es, por ejemplo, aquí suman estas tres, hacen transformación de fuente, suman estas dos, hacen transformación de fuente, y luego hacen fuentes de corriente en paralelo, reactancias en paralelo, y ya les queda el equivalente de Thevenin de la barrita 3. ¿Sí? Y siempre van a llegar a un modelo muy parecido a este. No se preocupen, ya vamos a hacer ejercicios, ¿no? Y en el equivalente de Thevenin de la secuencia negativa, pues básicamente si quieren hacer un equivalente, por ejemplo, en la barrita 3, suman los de aquí, suman los de acá y hacen el paralelo de esas sumas. Y ya les queda, ¿no? Siempre respecto a la referencia de abajo. Les va a quedar algo muy parecido a esto. Y listo. Una vez que ustedes tienen los equivalentes respecto a la referencia y a la barrita donde va a ocurrir la falla para cada una de las secuencias, los van a interconectar, ya sea entre ellos mismos o uno con el otro, ¿no? Dependiendo del tipo de falla. Ya vamos a ver qué sucede. También una cosita que les quería aclarar
es que si todas las reactancias de secuencia positiva y negativa de los elementos coinciden, por ejemplo, aquí la de los generadores, transformador, línea, transformador y generador, todas coinciden, va a pasar que la reactancia de Thevenin de secuencia positiva es igual a la de secuencia negativa. ¿Ya? Bueno, eso es respecto a qué tienen que hacer primero, ¿no? Hallar el equivalente de Thevenin de cada una de las secuencias, más o menos siempre les va a quedar esto. ¿Ya? A veces esta de aquí es igual a la de acá, a veces la de aquí puede ser infinito, como va a ser en el caso de un ejercicio que vamos a hacer de la lección anterior. ¿Ya? Si hasta ahí no hay dudas, vamos ahora a ver qué pasa, cómo se conectan esos equivalentes de Thevenin en los en los 4 tipos de fallas que vamos a analizar. En la falla trifásica, bueno, suponemos que hay una falla, ¿verdad? Las 3 fases se conectan a tierra, como está aquí. Esto es como que un esquema del trifilar o del trifásico, circuito trifásico, ¿ya? Las 3 fases se conectan a tierra a través de una impedancia de falla, ¿sí? Si no me dicen nada, la impedancia de falla es 0, ¿sí? Y esto es un pedazo de cable. Pero si me dicen que hay una impedancia de falla, básicamente estaría conectada así. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cerrar simplemente los equivalentes de secuencia. Le ponemos un cable a la secuencia positiva, un cable a la secuencia negativa, y a la secuencia 0 le ponemos un cable y le conectamos una impedancia. ¿Cuánto va a valer esa impedancia? 3 veces la impedancia de falla. ¿Ya? ¿Qué sucede? Les decía, solo que en la secuencia positiva, el equivalente de Thevenin va a tener, básicamente corriente. ¿Por qué razón? Porque es el único que tiene una fuente, que tiene energía. Por lo tanto, las corrientes de la secuencia 0 y la secuencia negativa van a ser 0 directamente. Entonces, y en la secuencia positiva simplemente va a ser el voltaje de Thevenin dividido para la reactancia de Thevenin. Sí, esto tiene mucha relación con lo que vimos en la unidad 1. Y luego, cuando hagan la multiplicación con la matriz A, ¿verdad? De las corrientes de secuencia 0, 1 y 2, con la matriz A les va a quedar pues básicamente que esto vale 0, esto vale 0, y por lo tanto solo tienen la corriente de secuencia positiva. Entonces les va a quedar esa corriente desfasada, ¿no? Aquí a 0 grados, aquí a 240 y aquí a 120. De tal forma de que las corrientes en el dominio de las fases, estas 3 corrientes de aquí, que están haciendo el cortocircuito, van a ser balanceadas. Es decir, que su suma me va a dar igual a 0. ¿Ya? Es decir, que la corriente que está pasando por la impedancia de falla debe ser 0. ¿Sí? En el dominio de las fases. ¿Cómo se ve esto en los circuitos originales? Pues simplemente se ve así, igual tal cual. De la barrita en la que está ocurriendo la falla, lo que ustedes van a hacer es conectar la impedancia, que vale 3 veces la impedancia de falla, en la secuencia 0. En la secuencia positiva la conectan directamente la barrita a la referencia y en la secuencia negativa conectan directamente la barrita a la referencia. ¿Cómo resuelven en estos casos? Pues analizando así tal cual, con lo que vieron en redes. Esto de aquí, la corriente, ¿cuánto vale? 0, porque no hay energía igual en este circuito. En la negativa también es 0 porque no hay energía en el circuito, no hay fuente. Y en la de acá simplemente es una ley de voltaje de Kirchhoff que con esta fuente y estas 3 impedancias. ¿Sí? Denme un segundito, perdón. Con esta fuente, estas 3 impedancias, sacamos una corriente con esta fuente y estas 2 impedancias sacamos otra corriente y sumamos las 2 corrientes. Y eso ya me da la corriente de secuencia positiva. ¿Sí? Que al final esa forma de resolverlo va a llegar a esta misma expresión que está aquí, por si acaso. Vamos a llegar a esto mismo. Por eso pues, es como que un poquito más fácil resolverlo con el equivalente de Thevenin para circuitos no muy grandes. Si hasta ahí no tienen dudas, vamos a la siguiente falla, que sería la falla de una fase tierra. Cuando tenemos una falla de una fase tierra, sacamos de nuevo el equivalente de Thevenin entre la barrita que va a ocurrir la falla en cada una de las secuencias respecto a la referencia. Y ahora sí los interconectamos los 3. Básicamente los conectamos en serie. Como están conectados en serie, va a suceder que la corriente que circula por esta única mallita, por si acaso aquí también le conectamos 3 veces la impedancia de falla, ¿no? Aquí es falla, ¿no? ¿Ya? Si la impedancia de falla vale 0 o si no me dicen nada, le ponemos un cable nada más. Ya, como están conectados en serie, todas las corrientes de secuencia 0, 1 y 2 van a ser iguales y la llamamos corriente de secuencia. Y más aún, como es una falla de una fase tierra, todas estas corrientes van a ser iguales y van a ser también iguales a la corriente de falla en la fase A dividido para 3. ¿Sí? Y luego, bueno, cuando hacemos la multiplicación matricial, reemplazamos aquí como corriente de falla la fase A dividido para 3, lo mismo, y multiplicamos y me va a quedar que en la fase B y la fase C las corrientes son 0, y en la fase A pues es 3 veces cualquiera de estas corrientes. ¿Sí? Ya tenemos la corriente. Trifilarmente, o en el sistema trifásico, básicamente sería esto. Está ocurriendo una falla
una impedancia está colocando a la línea A directamente con la tierra, y por lo tanto la corriente va a venir y se va a ir por aquí, en lugar de irse por acá. ¿Sí? Se va a hacer cero acá, y las corrientes de aquí básicamente se van a hacer cero, ¿sí? Porque toda la energía se va a transmitir hacia la tierra, básicamente. Bueno, básicamente en el trifilar, perdón, en el circuito, en los circuitos originales, sin sacar el equivalente de Thevenin, se puede hacer lo mismo. Se pueden interconectar en serie, entre comillas, porque conectan la barrita de la secuencia cero con la referencia de la secuencia negativa. ¿Sí? Básicamente están conectadas en serie. La barrita de la secuencia positiva con la referencia de la secuencia cero. La barrita de la secuencia negativa con la referencia de la secuencia positiva. Y sucede lo mismo, las corrientes están aquí. ¿Sí o no? Ya, y aquí tenemos 3 veces la impedancia de falla. Si quieren hallar, por ejemplo, la corriente a través de la línea de transmisión durante la falla, simplemente sería la misma corriente de secuencia cero. ¿Por qué razón? Porque en este caso, la corriente no tiene otro camino, ¿no? Viene de aquí abajo, por aquí, se mete por aquí y pasa a través de la línea de transmisión. Entonces, la corriente de secuencia cero en la línea de transmisión es la misma corriente de falla, ¿no? Acá pues tendría que hacer algo un poquito diferente. ¿Por qué razón? Porque pues tenemos estas fuentes que cada una están entregando corrientes que se vienen a unir acá para crear la corriente de secuencia positiva. Ahí tendrían que hacer un análisis, ley de voltaje de Kirchhoff, ley de corrientes de Kirchhoff, lo que ustedes quieran para poder determinar esa corriente. Y en el caso de esta corriente de secuencia negativa, pues ¿qué sucede? Que está entrando a dos conjuntos de impedancias en paralelo. Podrían hacer un divisor de corriente y encontrar cuál es la corriente que viene por aquí y la corriente que viene por acá, y se vuelven a unir en este punto para crear la corriente de secuencia negativa. ¿Ya? Ese es el análisis que ustedes tienen que hacer. Solo se los estoy dando para que se lo aprendan nada más. Básicamente siempre va a ser así. ¿Ya? Todavía no hemos utilizado el concepto de matriz de impedancia porque eso no entra en su lección de mañana, ¿no? Bueno, para la falla de dos fases a tierras, ahora los equivalentes de secuencia se van a conectar en paralelo. Si se dan cuenta, están conectados el de secuencia positiva, el negativa y el cero se encuentran conectados en paralelo. Bueno, el cero no, porque el cero se encuentra conectado en serie con una impedancia, que es 3 veces la impedancia de falla. ¿Ya? ¿Qué sucede? Que ahora pues van a entregar corriente, ¿verdad? Digamos que cada uno va a entregar corriente, por así decirlo, y las 3 corrientes se van a chocar aquí, en este nodito. Y pues si hacemos ley de corrientes de Kirchhoff, nos va a quedar que la suma de las 3 corrientes tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Eso solo es un análisis que les estoy dando para que ya lo tengan en cuenta, nada más. Entonces, al momento de multiplicar por la matriz, al momento de hacer la multiplicación por la matriz, nos va a quedar que la corriente de la fase A vale 0, y pues las de la fase B y fase C por lo general van a ser iguales en magnitud, pero desfasadas un tantos grados, ¿sí? No necesariamente 180 grados. Si hasta ahí no hay dudas, vamos a ver qué sucede si hacemos el equivalente, si hacemos la falla, perdón, en los circuitos sin reducir, sin hacer el equivalente de Thevenin. ¿Qué hacemos? Simplemente los conectamos en paralelo. ¿En paralelo entre qué par de terminales? Siempre entre la barrita en la que ocurre la falla y la referencia. Barrita en la que ocurre la falla y la referencia. Barrita en la que ocurre la falla. Bueno, y en este caso no es la referencia, sino el otro terminal de la impedancia de falla, ¿no? Aquí estaría. Ya, ahí también podemos hacerlo, pero si se dan cuenta, este sistema de aquí es como que un poquito más complicado de trabajar, perdón, que este sistema de acá, con el equivalente de Thevenin, ¿sí? Entonces, en el equivalente de Thevenin, como que un poquito más fácil de encontrar la corriente de falla. Yo les recomendaría encontrar la corriente de falla con el equivalente de Thevenin y luego, ya conociendo cuánto vale la corriente de falla 1, la 2 y la 3, y la 0, perdón, tratar de encontrar las demás corrientes, ¿no? Por ley de voltaje de Kirchhoff, ley de corrientes de Kirchhoff, lo que ustedes quieran, ¿ya? De hecho, cuando quieren encontrar las contribuciones de corriente de las fuentes de aquí, podrían hacer, por ejemplo, una ley de voltaje de Kirchhoff. Se me ocurre porque esto lo pidió en un examen. Podrían hacer ley de voltaje de Kirchhoff en esta mallita, ya conociendo las corrientes, ¿no? Conocen la corriente de aquí, de aquí, de aquí, pa, 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 y ahí. ¿Y ahí qué pueden hallar? Pueden hallar la corriente en este ramal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya conocen la corriente en el ramal de acá y solo hacen la ley de voltaje de Kirchhoff para hallarla de verde, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Ustedes pueden, pues ya es cuestión de cómo les vaya, cómo se les ocurra resolver, nada más. Bueno, si no hay dudas hasta ahí, vamos ahora a la falla de una línea a línea. Para la falla de línea a línea, ¿qué se hace con los equivalentes de secuencia? Se interconectan en paralelo, bueno, en teoría, entre comillas, en paralelo, el de secuencia positiva con el de secuencia negativa. Y el de secuencia cero lo dejas en circuito abierto, ¿ya? Por lo tanto, el de secuencia cero va a tener una corriente de ¿qué? De cero.
¿Qué sucede? Que no se conectan necesariamente en paralelo. ¿Por qué razón? Porque va a haber una impedancia. Si hay una impedancia de falla, te lo dice el ejercicio, vas a colocarle aquí en medio, entre las dos conexiones, el valor de la impedancia de falla, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? Ambos entregan corriente, supuestamente. Entonces, la corriente de secuencia positiva se va por aquí, ¿verdad? De la falla, de la barrita en la que ocurre la falla, y la corriente de secuencia negativa se va por aquí. ¿Qué sucede? Que son la misma corriente porque están en la misma mallita. Solo hay una única malla, un único camino de corriente. ¿Qué va a suceder? Que la corriente I1 va a ser el negativo de la corriente de secuencia negativa. ¿Ya? Y esa corriente I1 la vamos a llamar corriente de secuencia. Entonces, hacemos una ley de voltaje de Kirchhoff aquí rapidito, encontramos la corriente de secuencia y reemplazamos en la matriz, ¿no? Al reemplazar en la matriz, ¿qué sucede? Me va a quedar aquí, esta corriente vale 0, esta corriente me va a quedar corriente de secuencia, y como esto es la negativa de I1, me va a quedar menos corriente de secuencia. Al momento de que yo haga la multiplicación, me va a quedar directamente que la corriente de falla de la fase A va a ser 0, en la barrita en la que está ocurriendo la falla, obviamente, ¿no? La de la fase B va a ser corriente, yo le llamé corriente de línea a línea de falla, y la corriente de la fase C va a ser menos corriente de la línea a línea de falla. ¿Por qué va a ser menos? Porque esto está sucediendo en el sistema trifásico. Está ocurriendo una falla a través de una impedancia o una falla sólida, ya a través de un cable nomás. Si no te dice nada, es a través de un cable. ¿Ya? ¿Qué sucede? Que la corriente viene de la barrita B, de la línea B, se va por aquí y se va a través de la fase C, pero en sentido opuesto. Por eso es que la corriente aquí es negativa en la fase C. Sí, porque está en sentido opuesto. La medimos en sentido opuesto, nada más. Ya. ¿Y cómo se interconecta? Aquí, bueno, en todas supuse que había una falla en la barrita 3, por simplicidad, no, solo para que lo vean. Pues ustedes pueden maniobrar así, poniendo fallas en cualquier otra barrita, ¿no? Ya. ¿Qué sucede cuando si hay una falla en la barra 3 y no queremos hacer con el equivalente Thevenin? Bueno, los circuitos de secuencia que vimos hace rato los interconectamos, ¿sí? Entre la barrita, entre la barrita en la que está ocurriendo la falla y el terminal de referencia. Los conectamos en paralelo, teniendo en cuenta que hay que conectar aquí la impedancia de falla, ¿no? Y la de secuencia 0, pues la dejamos así tal cual. Y ahí encontramos todo. Si hasta ahí existe alguna duda, me lo hacen saber. Si no, ya avanzamos. Esa es toda la teoría que tienen que saber para mañana. De ahí la de la unidad 2, solo aprenden de los modelos equivalentes, que ya están en las diapositivas, porque el ingeniero directamente les hace utilizar esos modelos equivalentes. Bueno, si no tienen ninguna duda, vamos a empezar ahora sí con la resolución de la lección anterior, ¿no? Me dan un segundo, por favor, para buscar el ejercicio. Denme un segundo, por favor. A ver, si tienen alguna duda, me avisan. Entonces, este es básicamente el ejercicio. A ver ahí. Ya les voy a mostrar, perdón, los datos del sistema de potencia, ¿sí? Denme un segundo. Ya. Ya, ahí. Ahí. Ya, ahí está mejor. Ahora, vamos a primero hacer un análisis del ejercicio y luego vamos a empezarlo a resolver, ¿sí? Porque siempre tienen que hacer un análisis, si no, no van a poder hacer nada, porque ya con el análisis, o sea, encontrar los circuitos de secuencia y todo eso, cuando les pidan ya los literales, analizar las fallas, directamente ustedes van a interconectar esos equivalentes y ya está, no se van a complicar la vida. Bueno, básicamente este es el ejercicio de la lección número 2 que tomó hace como 2 semestres el doctor Álvarez, que básicamente solo es un caso de estudio. Por lo general, él llega a poner 2 o 3 casos de estudio, pero cuando es uno con una complejidad un poquito alta o que les va a tomar mucho tiempo resolver, él solo pone uno, ¿ya? Entonces, este caso de estudio me dice, bueno, se presenta el sistema de potencia o sistema de transmisión alimentado únicamente por un generador eólico. Ya, ahora, él puede ponerte un generador eólico, las celdas estas solares, ya, todo lo van a asumir como si fuesen una máquina síncrona, ¿sí? Así sean placas solares, no importa, es una máquina síncrona, ¿ya? Y van a utilizar el modelo equivalente de la máquina síncrona. No se compliquen la vida porque eso de ahí del tipo de generador que les da, solo lo pone para que se confundan, ¿sí? Es como que un distractor. Eh, tienen que tener en cuenta nada más que si es generador, máquina síncrona. Y ya les conté el otro día cuál era la condición
cuando tenían una máquina síncrona, que podían utilizar el mismo modelo y así, ¿no? Pero bueno, entonces tenemos el generador, el sistema de transmisión, y me dice cuyo perfil de voltaje diario es igual al que está en la figura 2. Así es como se comporta, o el voltaje que me entrega ese generador en las distintas horas del día, ¿ya? Estos son los perfiles de voltaje. Entonces, de ahí voy a tener que sacar cuál es el voltaje de la fuente, el voltaje interno de la fuente. Obviamente, este perfil de voltaje es solo para la fase A, ¿ya? Es como se muestra en la figura. En base a estos datos y para cada uno de los siguientes escenarios, proceda como sigue. Ya vamos a ver los enunciados. Primero lo que vamos a hacer es rapidito empezar a sacar el equivalente de secuencia, ¿ya? Entonces tenemos un generador. Vamos a sacar, es un generador conectado en estrella con impedancia del neutro. Entonces, el modelo equivalente, vamos a sacar los modelos equivalentes de todas las secuencias. Denme un segundo, por favor. Para la secuencia 0, vamos a tener cierto modelo equivalente. Recordemos que el modelo equivalente de un generador en secuencia 0 simplemente es su reactancia de secuencia 0 y en serie 3 veces su reactancia de secuencia del neutro, perdón. Aquí sería 3 veces la reactancia del neutro. ¿Cuánto vale la reactancia del neutro? Aquí dice que es del 1%. Como es del 1%, es 0.01, perdón. ¿Sí? Es 1 dividido para 100, ¿sí? 0.01. Ya, como es 3 veces esa reactancia del neutro, sería 0.03. ¿Sí? Ahora, la reactancia de secuencia 0 es del 5%. Por lo tanto, sería 0.05. ¿Sí? Listo, tenemos el equivalente de secuencia 0 del generador. A la salida del generador tenemos la barrita 1. Entonces aquí colocamos la barrita 1 en secuencia 0. Bueno, ahora tenemos que poner el equivalente de secuencia 0 del transformador T1. ¿Qué sucede? Que el transformador T1 tiene del lado de la izquierda tiene una conexión en delta. Por lo tanto, del lado de la izquierda está abierto. Y del lado de la derecha tiene una conexión en Y. Por lo tanto, del lado de la derecha cogemos el cable directamente desde el neutro. Como la Y es aterrizada, tenemos que continuar desde el neutro. Subimos y ahí colocamos la reactancia de secuencia 0 del transformador, que sería J0.1. ¿Qué pasaba si la si la estrella era no aterrizada? Si la estrella es no aterrizada, aquí dejan abierto. Estos terminales quedan abiertos y directamente desde aquí arriba conectan la reactancia del transformador. ¿Ya? Solo cuando la estrella es aterrizada conectan la reactancia al neutro. Si no hay dudas hasta ahí, continuemos. Entonces, aquí tenemos la reactancia de secuencia 0 del transformador. A la salida de esa reactancia de secuencia 0, tenemos la barrita 2. Por si acaso, ya vamos a considerar los cambios de fase. Ya mismo los consideramos. Todavía no en este circuito. En los literales A y B, creo que todavía no. En el literal C y D sí los consideramos. ¿Sí? Pero ya vamos a ver eso, no se preocupen. Luego, tenemos ahora la línea de transmisión, que viene a partir de la barrita 2. La línea de transmisión, el modelo equivalente de secuencia 0, 1 y 2 es el mismo. Solo es una reactancia y simplemente va cambiando el valor si la línea los cambia, ¿no? Como es 20%, sería J0.2, ¿no? Por si acaso para el proyecto, vayan revisando cómo referenciar. Said les tuvo que haber enseñado que para referenciar, cuando tienen, por ejemplo, la línea de transmisión en ohmios, y la van a referenciar al otro lado, tienen que primero dividir para la relación de vueltas al cuadrado y de ahí dividir para la impedancia base, por si acaso. Tengan en cuenta eso, porque puede tocar en el proyecto. Bueno, en el lado de la estrella, que está a la izquierda del transformador T2, conectamos la reactancia, ¿verdad? Que sería de J0,1. Y luego esa reactancia la conectamos a la referencia, ¿no? Y el lado de la delta queda abierto en el transformador T2. Y luego conectamos la barrita 4. Que la barrita 4 es donde iría conectada la carga, ¿no? O la subestación. Básicamente, en este lado, lo que tenemos es un circuito abierto, nada más. Y ahí continúa el terminal de referencia. Y ya tenemos el circuito equivalente de secuencia 0. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? No. Bueno, para el equivalente de secuencia positiva, colocamos pues el equivalente del generador, que básicamente es una fuente ideal. La fuente tiene el voltaje interno del generador previo a la falla en la fase A, que tendríamos que sacarlo de aquí. ¿Sí? Depende de la hora en la que me digan que ocurre la falla. Ya vamos a ver eso, ¿no? Bueno, luego tenemos en serie la reactancia de secuencia positiva del generador, que me dicen que es del 15%, J0.15. ¿Ya? Luego tenemos
la barrita de salida del generador. Luego del equivalente colocamos las barritas. Ojo, coloquen todas las barritas. Acuérdense que las barritas, bueno, ahora solo significan nodos, pero son muy importantes para saber en dónde va a ocurrir la falla y en dónde tenemos que aplicar cambios de fase. Bueno, si hasta ahí no hay ninguna duda, conectamos ahora el equivalente de secuencia positiva del transformador, que ya en secuencia positiva y negativa ya no importa tanto dónde es delta, dónde es estrella, porque pues es el mismo equivalente, solo es una reactancia. ¿Ya? 0.1. La reactancia de secuencia positiva, negativa y cero en los transformadores casi siempre es la misma, es la reactancia de dispersión, porque utilizamos un modelo sencillo de transformador, ¿no? Ahora, conectamos aquí la reactancia de la línea de transmisión, que es del 15%, entonces también es J0,15. Colocamos la barrita 3, ¿sí? Y ahora colocamos la reactancia de secuencia positiva del transformador T2, que es del 10%, entonces sería J0,1. Y acá conectamos la barrita 4, ¿sí? Listo. Y aquí tendríamos pues el voltaje previo a la falla, ¿verdad? En la fase A, o la tensión interna al generador. La tensión interna al generador subtransitoria o previa a la falla, ¿no? Esto básicamente es esto de aquí, ¿no? Por si acaso, aquí solo me están dando la magnitud. El ángulo siempre lo voy a asumir a 0 grados, ¿sí? Porque no me dice nada el ejercicio. Ya, ahora, fijémonos en una cosita. En todos los equipos me están dando que las reactancias de secuencia positiva y negativa coinciden, ¿sí o no? ¿Sí? En el generador coinciden, ¿vale? Solo puntos que hice las dos. En el transformador de ley coinciden porque solo me dan la de dispersión. En la línea también coinciden. Y en el transformador de acá también coincide. Si todas las reactancias en todos los equipos coinciden, las de secuencia positiva con las de secuencia negativa, el equivalente de secuencia negativa es el mismo que el de secuencia positiva, pero sin fuentes. Las fuentes las cortocircuitamos y dibujamos lo mismo. ¿Sí? Bueno, si hasta ahí está todo claro. Denme un segundo para dibujar rapidito. No lo tenía dibujado, disculpen. 0,15J. Aquí tenemos la barrita 3. Aquí tenemos J0,1. Y aquí tenemos la barrita 4. Queda al aire. ¿Sí? Si se dan cuenta, aquí ya se puede ver ese concepto que decía el ingeniero, de vamos a asumir que el voltaje previo a la falla de todas las barras es el voltaje de la fuente. ¿Por qué razón? Porque al final el sistema de potencia va a terminar abierto. Como está abierto, no hay carga. Como no hay carga, no va a haber circulación de corriente previo a la falla. ¿Sí? Por lo tanto, todas las barritas van a tener el mismo voltaje, que es la tensión de la fuente. ¿Sí? Eso es el concepto de equipotencialidad. Ya, ahora sí ya tenemos el análisis del circuito previo a la falla. Obviamente no hemos considerado todavía ningún concepto de cambio de fase de transformadores. ¿Sí? No lo vamos a considerar todavía, lo vamos a considerar solo cuando el enunciado me lo pida. ¿Ya? Deme un segundito, por favor. Bueno, no hace falta, ¿no? Ya, bueno, dejemos eso ahí. Ahora vamos a ver qué me dice el literal A. Denme un segundo para copiar el literal A, disculpen, no lo copié. Aquí está. Entonces, ahí, perdón, disculpen. El literal A lo que me pide es esto. Ya, ahí. Ya. El literal A me dice que si ocurre una falla de una fase a tierra, ya me dicen el tipo de falla, me dicen que ocurre una falla de una fase a tierra en la barrita 3, en este caso, en este horario, entre las 3 de la mañana y 4 de la mañana, ¿ya? Calcular la corriente de falla en cada fase expresado en por unidad. Desprecie los cambios de fase producto de la conexión delta estrella. Me dan un segundo. Ya, ahora sí. Entonces, me dicen que la falla está ocurriendo en la barrita 3. ¿Ya? Aquí está ocurriendo la falla. También me dicen que es una falla de una fase tierra y me dicen que está ocurriendo en el horario entre las 3 y 4 de la mañana. ¿Para qué me dicen el horario? Pues para que yo vea mi perfil de voltaje entre las 3 y las 4 de la mañana. ¿Qué voltaje tenemos entre las 3 y las 4? El voltaje del 1 por unidad. Por lo tanto, el voltaje de esta fuente para esa falla va a ser igual a 1 a 0 grados por unidad. Listo. Ahora
tengo que saber en dónde está ocurriendo mi falla, en la barra 3, ¿verdad? Entonces tengo que sacar el equivalente de Thevenin de cada uno de los sistemas, ¿verdad? Para la barrita 3. Ojo, solo tengo que sacar el equivalente de Thevenin para todos los sistemas, siempre y cuando la falla no sea trifásica, porque si la falla es trifásica, solo tengo que trabajar con el de secuencia positiva, ¿sí? A los otros no les paro bola, pero como esta falla no es trifásica, tengo que trabajar con los tres, ¿ya? Entonces, tengo que sacar el equivalente de Thevenin de los tres sistemas. Vamos a sacarlo rapidito. Recordemos, ¿cómo vemos si una impedancia va a influir en mi equivalente de Thevenin? Bueno, apaguen esta fuente en este caso, conecten una fuente aquí, una fuente de voltaje, qué sé yo, de 1 a 0 grados, y pregúntense, esta fuente de voltaje va a inyectar corriente. ¿Hacia dónde se va a ir esa corriente? Solo se va a ir por aquí, ¿verdad? Porque por acá no puede irse, no tiene un camino de retorno. Por lo tanto, esta impedancia no influye en mi equivalente de Thevenin, ¿sí? Por si acaso. Lo mismo pueden hacer en la secuencia, en la secuencia negativa. Conectan una fuente y se preguntan, ¿hacia dónde se dirige la corriente de esa fuente? Solo hacia acá, porque para acá no puede ir porque está abierto. Entonces, esa impedancia que está abierta, la quitan. Y lo mismo hacen en secuencia negativa, ¿no? Pueden hacer lo mismo, como ustedes quieran. ¿Ya? Por ejemplo, este lado que está abierto no va a recibir corriente por ningún lado si yo le conecto una fuente. Este lado tampoco. Por lo tanto, esos dos lados los voy a omitir para mi reducción. Solo me importa lo que está aquí. Bueno, si está claro todo eso, vamos a sacar que la reactancia de Thevenin de secuencia 0, vista desde la barrita 3, para esta configuración va a ser igual. El conjunto en serie de estas dos, ¿verdad? El equivalente en serie de 0.1 más J 0.2 en paralelo con la impedancia de acá. ¿Sí? Acuérdense que tenemos que hacer serie y paralelo para evitar perder los nodos, ¿no? La barrita 3. ¿Sí? Entonces, básicamente, este equivalente de Thevenin me quedaría, creo que sí lo saqué. Ya, aquí está. 0,075J. 0,075J. Sí, la mayoría de los cálculos ya los tengo hechos aquí para no complicarnos, ¿no? Para hacerlo rapidito. Ya, listo. Tenemos el equivalente de secuencia 0 para esta configuración, para la barrita 3. Ahora, necesitamos el equivalente de secuencia positiva para la barrita 3, obviamente en su circuito de secuencia positiva. ¿Qué hacemos? Ya sabemos que esta nota se va a ir porque está el aire. Entonces, vamos a utilizar el equivalente de secuencia, el equivalente de Thevenin, que sería nada más sumar estas tres reactancias. Al momento de sumarlas, me queda directamente cuál es el equivalente de secuencia positiva en la barrita 3, que sería la suma, ¿verdad? J 0,15 más J 0,15 más J 0,1. Esto me va a dar J 0,4 por unidad. ¿Sí? ¿Cuál sería el voltaje de Thevenin en la barrita 3? ¿Por qué no saqué voltaje de Thevenin en la barrita 3 en secuencia 0? Porque vale 0, no hay energía. ¿Sí? Ese siempre lo omito. El voltaje de Thevenin o el voltaje previo a la falla en la barrita 3, ¿verdad? En secuencia positiva, ¿a qué va a ser igual? ¿Hay circulación de corriente previo a la falla? No, ¿verdad? Entonces el voltaje es directamente el de la fuente, ¿sí? Por unidad. Ya hicimos un ejercicio en el que hice circulación de corriente el día viernes, no se olviden de eso, repasen también ese. Bueno, ahora, en la de secuencia negativa, lo mismo. ¿Cuál va a ser la reactancia de secuencia negativa? El equivalente de secuencia negativa de Thevenin en la barrita 3, la suma de estas tres. Si se dan cuenta, otra vez coinciden los equivalentes de Thevenin de la secuencia positiva y negativa. Si se dan cuenta, 0.4 y 0.4. ¿Por qué? Porque las reactancias de secuencia positiva y negativa en los equipos son iguales. Por eso los equivalentes son iguales. ¿Sí? Lo único que cambia es el voltaje de Thevenin. En uno a 0 grados y en otro es 0 porque no hay energía. Entonces, una vez que tenemos hecho eso, vamos aquí rápidamente, vamos a ponerlo de este lado, ¿no? Vamos aquí rápidamente a dibujar nuestro circuito. ¿Cómo era el circuito? Era así, ¿verdad? El equivalente de secuencia 0, aquí era el equivalente de secuencia positiva y el equivalente de secuencia negativa, ¿verdad? Los tres equivalentes. Entonces aquí era J 0,4, aquí esto vale 1 a 0 grados por unidad, aquí es J 0,4 y aquí es J
0,075. ¿Ya? ¿Qué hago ahora? Este es el paso 2. Este sería mi paso 1, ya era el equivalente de Thevenin. Paso 2, ya interconectar. Básicamente, como cuando ocurre una falla de una fase a tierra, tenemos que interconectarlos en serie, nada más, los equivalentes de secuencia. Interconectamos en serie. Y ahí. Bueno, ahí. ¿Ya? Obviamente, recordemos que no hay ninguna impedancia de secuencia, impedancia de falla. No me dicen que hay un valor de impedancia de falla, entonces asumimos que vale 0 y lo ponemos como un cable. Entonces, aquí iría la corriente de secuencia 0 para la barrita 3, corriente de secuencia positiva para la barrita 3 y corriente de secuencia negativa para la barrita 3. ¿Sí? Las tres son iguales porque los elementos están en serie y sería igual a corriente de secuencia. ¿Ya? Y que también sabemos, por si acaso, aquí no es importante saber esto porque igual van a hacer la multiplicación matricial, pero por si no tienen la calculadora, a la corriente en la fase A de la barrita 3 partido 3, ¿no? Esto no es al cubo, es de la barrita 3, ¿sí? Bueno, no importa, hasta ahí. Listo, ¿cómo llamamos la corriente de secuencia? Pues por ley de voltaje de Kirchhoff. Alguien tiene activo el micrófono. Ya, por ley de voltaje de Kirchhoff me quedaría pues que el 1 a 0 grados, perdón, denme un segundito, a ver, ahí. Por ley de voltaje de Kirchhoff, finalmente en la interconexión me quedaría que 1 a 0 grados es igual a la corriente de secuencia, ¿verdad? Acuérdense, todas estas corrientes son la corriente de secuencia porque está en serie todo, ¿no? Todas son iguales a la corriente de secuencia, bajo una falla de una fase a tierra. Entonces multiplicada por la suma de las reactancias, ¿verdad? 0.4 más J 0.4 más J 0,075. ¿Sí? Finalmente, la corriente de secuencia me quedaría igual a 1 a 0 grados partido. Esto me da J 0,875, si no me equivoco. ¿Ya? Y esa división me va a dar, aquí lo tengo anotado, 1.14, 1.1428, 57, 143. Les estoy dando muchos decimales solo para que lo tengan en cuenta, ¿no? No, en la lección el ingeniero les va a decir cuántos decimales quieren que utilice. Por lo general, él utiliza 3 o 4, ¿sí? Pero bueno, a menos 90 grados por unidad. ¿Ya? ¿Qué sucede? Que ahora ustedes cuando quieran sacar las corrientes de la fase A, B y C, ¿verdad? Fase A, B y C, ¿de qué barrita? De la barrita en la que está ocurriendo la falla, ¿verdad? Entonces sería la barrita 3, ¿verdad? Ustedes van a hacer esto. Van a multiplicar por la matriz A, que sería 1, 1, 1, 1, 1, 1, A al cuadrado, A y A al cuadrado, y multiplican por las corrientes de secuencia, ¿verdad? Corriente de secuencia 0 en la barrita 3, corriente de secuencia positiva en la barrita 3 y corriente de secuencia negativa en la barrita 3. ¿Sí? Disculpen, no se ve bien el 3. Ya saben que todas estas corrientes son iguales a la corriente I sub S que acabamos de encontrar. Y al momento de hacer la multiplicación les va a quedar, esta multiplicación sí la tengo hecha en MATLAB por si acaso, entonces, para no complicarnos. Les va a quedar 3.4257, 1429. Y el ángulo les va a quedar en este caso a menos 90 grados. Ya aquí les va a quedar 0 y aquí les va a quedar 0. ¿Sí? Porque es una falla de una fase tierra. Es lógico que las corrientes en la fase B y C sean 0, porque la fase A es la que se está poniendo tierra. Ojo, estas son corrientes en por unidad. Tienen que tener en cuenta qué les pide el ingeniero. Si les pide las corrientes en kiloamperios, ustedes van a hacer esto. Van a decir corriente en la fase A, corriente en la fase B y corriente en la fase C en kiloamperios o en amperios, ¿ya? Es igual a corriente en la fase A, corriente en la fase B y corriente en la fase C de la barrita 3 en por unidad multiplicada por la corriente base dependiendo de la zona en la que ocurre la falla. Ojo, vamos a ver en qué zona está ocurriendo la falla. Tenemos el sistema de potencia aquí. Me dicen que la falla ocurre en la barra 3. ¿En qué zona está la falla? En la zona de alto voltaje
con un voltaje base de 138 kilovoltios. Yo directamente lo estoy tomando porque es el voltaje del transformador de ese lado, ¿sí? 138 kilovoltios. Tenemos tres zonas, acuérdense. Zona 1, el lado izquierdo de este transformador. Zona 2, que es el lado derecho del transformador. Y zona 3, que sería el lado derecho de acá, de la barra 4. En la zona 2 tenemos un voltaje base de 138. En la zona 3 tenemos un voltaje base de 13.8. Ojo, estos voltajes son línea a línea, ¿sí? Acuérdense bien de las relaciones de voltajes, perdón, las relaciones entre valores trifásicos y monofásicos, ¿no? Y en la zona 1, el voltaje base trifásico, bueno, en la zona 1, también es 13.8, ¿no? Kilovoltios. Esto lo sacamos con la relación de transformación, acuérdense, ¿no? Y la potencia base para todo mi sistema es la potencia de mi generador, que es 5 megavoltio amperio. ¿Sí? Lo bueno en esta materia es que ya directamente les dan para que directamente tomen una sola potencia base y los voltajes base les salen ya de una con la relación de transformación. Bueno, entonces, la falla está ocurriendo aquí, en la zona 2. Entonces, uso el voltaje base en la zona 2 y la potencia base. ¿Sí? Entonces, saco cuánto vale la corriente base en la zona 2. Entonces, recordemos que corriente base, aquí es donde le decía que recuerden la relación entre monofásicos y trifásicos, pueden utilizar aquí esta fórmula. Potencia base trifásica partido raíz de 3, voltaje base trifásico o línea a línea, ¿no? Que es lo mismo que decir potencia base monofásica partido voltaje base monofásico. Ya les expliqué esto, ¿no? Esto es porque si ustedes utilizan aquí potencia base trifásica y lo dividen para 3, aquí utilizan voltaje base trifásico y lo dividen para raíz de 3. Raíz de 3 se simplifica y queda aquí raíz de 3. Y ustedes multiplican medios por medios, extremos con extremos y le queda esta expresión. ¿Sí? Es equivalente. Bueno. Utilicen cualquier expresión. De hecho, utilicen las que ustedes quieran. Da igual, ¿no? Yo utilizo directamente los valores trifásicos porque ya, pues, ya me sé la ecuación, ¿no? Es raíz de 3 y aquí sería 138 kb, ¿sí? Y esto les va a quedar 20.92 kiloamperios. Entonces, al multiplicar la matriz que tienen aquí arriba por 20.92 kiloamperios, les va a dar las corrientes en el dominio de las fases. Y les va a dar 71.7205 3033. Deme un segundito, por favor. 5 partido 3 por 138. Ya, sí. Aquí no es kiloamperios, disculpen. Aquí me equivoqué. Aquí solo es amperios. Sí. Disculpen, me había olvidado. Sí. Amperios. Sí, perdón. Ya, a un ángulo de menos 90 grados. Aquí la corriente se las voy a dar en amperios. Sí, perdón. Sí, no es en kiloamperios. Estoy utilizando la corriente base en amperios, por lo tanto la respuesta me va a dar en amperios. ¿Sí? Disculpen ese error mío. He olvidado las unidades. Unidades, amperios. Ya, y ahí ya tienen la respuesta completa. Si el ingeniero les dice solo en por unidad, hasta aquí llega el ejercicio. Si les dicen amperios o en kiloamperios, hasta acá abajo, ¿no? Todo eso vale. Utilicen la representación matricial y ya. Eso sería literal A. Hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguno está quedando claro? Todo claro. Ya, vamos a hacer el literal B. Denme un segundo para copiarlo. Vamos a hacerlo en otra página. Si hasta ahí no tienen ninguna duda. Muy posiblemente les tome algo muy parecido a esto. Bueno, este literal B también vale 30 puntos y les pedía esto. Una pregunta. Les pedí, Por ejemplo, sí, para el dime. modelo del generador, cuando tiene la parte resistiva y la inductiva, eso también Ya, debería decírmelo él, ¿verdad? Para poder hacer el modelo de secuencias del generador. sí, también deberían decírtelo, sí, correcto. Ok, pero ahí me daría la parte resistiva, ¿no? Porque ya está Sí, la parte de secuencia sí, para la... básicamente tenía que ya, darte. ya. Dale, Ajá, gracias. dale. De hecho, si el ingeniero te va a dar un modelo de generador con parte resistiva
directamente te va a decir, aparte de decirte cuánto vale esa parte resistiva, te va a dar cuánto vale el modelo equivalente de secuencia, el dibujito del circuito que tenía él en las diapositivas. Eso te lo va a dar también. Ah, ¿Sí? ya, 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 ya. listo. Ahora, me dice, bueno, que déjeme un ratito porque tengo que pegar esto de aquí. Tengo que volver a pegar estos datos aquí. Voy a pegarlos aquí. Ya, para poder hacer este segundo ejercicio, ¿no? Me dan un momento. Moverlo. Ahí, ya. Y déjenme copiar también los circuitos equivalentes de secuencia. Y ahí están. Ahí. Sí, ya está. Ya. Listo. Tengo mis circuitos equivalentes de secuencia. Es todo lo que necesito ahora. ¿Sí? Por eso le decía que saquen primero el equivalente de secuencia, porque pues ya solo lo repiten y ya está, ¿no? A menos que les pidan considerar cambios de fase. Ahí sí tienen que volver a rehacerlos, pero es rápido, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Bueno, me dicen ahora, la falla del inciso anterior, literal A, es despejada o es resuelta y todo vuelve a la normalidad. Me dicen, pero sin embargo, ocurre una falla de una línea a línea, un nuevo tipo de falla, en la barra 1 entre las 10 de la mañana y las 11 de la mañana. Ojo, recuerden, la hora me la dan para sacar el voltaje en el perfil de voltaje, ¿no? Bueno, me dicen, ocurre una falla entre las 10 de la mañana y las 11 de la mañana. Bueno, directamente me voy a mi perfil de voltaje y me doy cuenta de que entre las 10 de la mañana y las 11 de la mañana, ¿cuál es el voltaje que tengo? Voy por acá, tengo 0.95 por unidad. Por lo tanto, el voltaje en la fase A del generador va a valer 0.95 a 0 grados por unidad. ¿Sí? El 0 grados es porque estoy tomando la fase A como referencia en mi generador. Bueno, me dicen que ocurre una falla línea a línea en la barra 1, ya entre las 10 y las 11. Me dicen calcular la corriente de falla en cada fase de la barra 1, expresado en por unidad, considere que existe una impedancia de falla, ¿sí? Una impedancia de falla igual a una impedancia de falla que es básicamente una resistencia, ¿verdad? Porque me dice 0.01 más 0J. Es decir, que solo tiene parte real, es una resistencia. ¿Ya? Y desprecio el cambio de fase producto de la conexión delta estrella. Acuérdense que nosotros solo vamos a considerar cambio de fase cuando hay conexión delta estrella. ¿Sí? Bueno, si me dicen que lo desprecio, pues no le paro bola ya. Si hay cambio de fase en conexiones YY, pero eso es un cambio de fase de 180 grados y pues en realidad no es tan importante. Bueno, si no tiene ninguna duda hasta ahí, vamos de nuevo al paso 1. Paso 1, sacar los equivalentes de Thevenin de la barrita en la que va a ocurrir la falla. En la secuencia 0, si se dan cuenta, desde el terminal de referencia hacia la barrita, ¿cuáles son las impedancias que están? Solo esas dos. ¿Sí? Entonces simplemente la sumo, le saco el equivalente en serie, y ese es el equivalente en Thevenin, de secuencia 0, en la barrita 1. Sería J0,08. O bueno, vamos a ponerlo aquí, J0,05, J0,03, y esto es igual a J0,08. Una cosita, algo me olvidé mencionarles. Revisen la tarea 2, recuerden, no creo que les tomen esto, pero recuerden que los modelos de secuencia, los equivalentes de secuencia que les da el ingeniero de las diapositivas, son bajo las configuraciones que él les da en los circuitos. Por ejemplo, en la impedancia en Y, él les da solo 3 carguitas en la Y y ya está. No les dicen en ningún momento que consideren acoplamiento magnético ni nada. Entonces, cuando hay acoplamiento magnético entre líneas, ustedes tienen que sacar de nuevo, ¿cómo se llama? Demostrar cuál es el nuevo modelo equivalente de secuencias, como lo hacen en los ejercicios 4 y 5, creo, de la tarea. ¿Ya? Tienen que tener en cuenta eso, que no siempre van a poder utilizar el mismo modelo. ¿Ya? El ingeniero, por lo general, eso no lo toma. ¿Sí? Eso no lo toma, tal vez en el examen de mejoramiento, pero no he visto yo que lo tome. ¿Ya? Pero igual ténganlo en cuenta, ¿no? Porque les va a servir incluso para maquinaria, perdón, ¿para cómo se llama? Para protecciones eléctricas. Bueno, entonces aquí tenemos el equivalente de secuencia 0. En secuencia positiva, deme un segundo, por favor. Deme un segundo, ahora sí. Ya, en secuencia positiva, vamos a ver cuánto vale su reactancia de Thevenin de secuencia positiva en la barrita 1 y cuánto vale el voltaje de Thevenin en la secuencia positiva en la barrita 1. Entonces,
fijémonos en una cosa. Perdón, aquí tengo esto de aquí. Esto de aquí ya no importa, ¿no? Porque la falla ya no ocurre en la barra 3, sino que en la barrita 1, ¿sí? Denme un segundito. Ya. La falla está ocurriendo ahora en la barrita 1. Entonces, en esta barrita yo saco mi equivalente de Thevenin, ¿sí? Entonces, para la secuencia positiva, me fijo, ¿qué impedancias están en medio? ¿Cuáles son las impedancias que están en medio? Bueno, solo está la fuente y esta impedancia aquí. Entonces, directamente, esta impedancia es mi impedancia de Thevenin, ¿sí? Y ahora yo tengo que mi reactancia de Thevenin directamente es, perdón, aquí es J 0,15 por unidad, ¿no? Y el voltaje de Thevenin, pues sería como no hay circulación de corriente previo a la falla, directamente todas las barritas tienen una tensión o un potencial eléctrico igual al voltaje de la fuente, que es 0,95 a 0 grados, ¿sí? Y en la secuencia negativa, el equivalente de Thevenin, como ya les dije, si coinciden todas las reactancias, los equivalentes de Thevenin también van a coincidir, 0,15 por unidad. Aquí sí borro la unidad, ¿no? Unidad. ¿Qué sucede? Si lo quieren ver ustedes mismos, sería pues todas las impedancias que me cruzo desde la barrita hacia la referencia, ¿sí? O podrían conectar una fuente de prueba, como ustedes quieran, ¿no? Ya eso es indiferente. Eso ya es la forma que ustedes tengan de resolver, que ustedes hayan aprendido de circuitos, redes, todas esas materias, ¿no? Bueno, si hasta ahí no hay ninguna duda, vamos a comprobar. Ahora, vamos a hacer la conexión para este tipo de falla. Para este tipo de falla, ¿cómo era la conexión? Bueno, la conexión era así. Denme un segundito, por favor. Ahí. El equivalente de secuencia 0 se quedaba al aire. A este de aquí no lo conectábamos. El equivalente de secuencia 0 de la barrita 1 no lo conectábamos. Se quedaba al aire. Déjenme, perdón, dibujarlo así. 0.08J. Este es el paso 2. ¿Sí? El equivalente de secuencia 0 se queda al aire. Y los equivalentes de secuencia positiva y negativa se conectan casi que en paralelo. ¿Por qué digo casi en paralelo? Porque, a ver, aquí está la barrita 1 en secuencia positiva, ¿no? Bueno, aquí está la barrita 1 en secuencia positiva, se la tienen que imaginar. Y aquí va una impedancia, ¿sí? Básicamente una impedancia que va a ser en realidad una resistencia. Y aquí vendría a estar conectado el equivalente de secuencia negativa, ¿sí? A ver, aquí estarían, este es el equivalente de la secuencia positiva, que sería 0.95 a un ángulo de 0 grados. Este sería el de la secuencia positiva, la reactancia de Thevenin, 0.15. Este es el de la secuencia negativa. Y aquí va, en medio de las dos que iba, la impedancia de falla, ¿verdad? Que sería 0.01. Denme un segundito, por favor. Ahí, 0.01 más 0J. O solo 0.01, ¿no? Como ustedes lo quieran poner. Ya, por aquí, recordemos, va la corriente de secuencia positiva en la barra 1. Por acá sube también la corriente de secuencia negativa en la barra 1, fasorial. ¿Y qué sucede? Que bajo esta configuración, uno era el negativo de la otra, ¿no? Entonces podríamos decir que en esta única mallita tenemos corriente de secuencia nada más, ¿sí? Y que la corriente de secuencia, ya saben, es corriente de secuencia positiva de la barrita 1 porque tienen el mismo sentido y el negativo de la corriente de secuencia negativa en la barrita 1. ¿Ya? Entonces simplemente utilizamos ley de voltaje de Kirchhoff, ¿verdad? LVK, y despejamos, ¿no? Me quedaría que 0,95 a un ángulo de 0 grados es igual a la corriente de secuencia multiplicado por J 0,15, ¿verdad? Más J 0,15 más 0,01 más 0J, ¿no? O directamente pueden omitir ese 0J. Ya, entonces la corriente de secuencia les va a quedar, así, perdón, aquí me olvidé de poner que la corriente de secuencia 0 para la barrita 1, ¿qué va a ser igual? A 0, ¿no? Porque aquí está, este lado del circuito queda abierto. ¿Sí? Corriente de secuencia 0 para la barrita 1. Es igual a 0. Entonces, esto de aquí va a ser igual a, perdón, aquí no sé por qué puse una matriz. Ahí, ya, ahí. Va a ser igual a 0,95 a un ángulo de 0 grados partido J 0,15.
bueno, ya la suma, ¿no? J0,3 más 0,01. ¿Sí? Si ustedes dividen eso, les va a quedar directamente, denme un segundo que aquí lo tengo anotado, creo. Ya, sí, les va a quedar 3.1649. Le estoy poniendo varios decimales, pero es para que ustedes elijan la cantidad de decimales que quieran utilizar, ¿no? Eso ya es indiferente, ¿no? Ya es decisión de ustedes y de lo que diga el ingeniero. Esto es menos 178 menos 178.0947.6 por unidad. ¿Ya? ¿Qué sucede? Que esto de aquí es igual a la corriente de secuencia positiva en la barrita donde está ocurriendo la falla, barrita 1. Ahora, ¿a qué va a ser igual la corriente de secuencia negativa en la barrita 1? A el negativo de la corriente I sub S, ¿no? Por lo que tenemos aquí. ¿Y qué pasa cuando le ponemos negativo a un fasor? La magnitud no se va alterada. 3.1649, 0.88, 0.88, 7.2. Pero el ángulo tenemos que sumarle o restarle 180 grados. Eso es lo único que pasa cuando le ponemos negativo. Si yo le sumo 180 grados, aquí me va a quedar 1.90, 91.52.433 grados. Unidades por unidad. ¿Sí? Y la corriente de secuencia 0 en la barrita 1 ya sabemos que es 0. Finalmente, como no me piden a mí las corrientes de secuencia, sino las corrientes de fase, vamos a sacarlas. Corriente de la fase A, corriente de la fase B y corriente de la fase C, todas en la barrita 1. Aquí le suelen poner, por ejemplo, bus 1 o solo le ponen aquí el 1, ¿verdad? Por unidad, ¿sí? Pueden ponerla como ustedes quieran, ¿no? ¿Sí? Solo es un indicativo de la barra en la que están sacando la corriente. Entonces aquí sería 1, 1, 1 y 1, 1, 1, A al cuadrado, A al cuadrado, A y A. Y aquí irían pues las corrientes de secuencia, ¿no? Corriente de secuencia 0, corriente de secuencia positiva y corriente de secuencia negativa, todas en la barrita donde está ocurriendo la falla. Si nosotros reemplazamos ahora, esto va a ser 0, esto va a ser el I sub S que acabamos de encontrar, y esto va a ser el menos I sub S. ¿Sí? Entonces, finalmente, esto de aquí nos va a quedar. Segundo, por favor. Ahí. Nos va a quedar. Ya creo que lo tengo anotado. Sí, aquí está. 0. Y aquí me va a quedar 5.48, 17.8, 29.68. Acá, como es una falla línea-línea, tienen que tener la misma magnitud, pero una tiene que ser el negativo de la otra. Acuérdense que significa que una sea el negativo de la otra, que simplemente al ángulo de la de arriba le sumo 180 grados y es el ángulo de la de abajo, ¿no? Entonces aquí me queda un ángulo de menos 178.09, 0908.476, ¿sí? 47.6 grados. Y aquí le sumo 180 grados y me queda 1.9091, perdón, 52.433 grados. ¿Sí? Y estos son los valores de corriente por unidad. ¿Sí? Si se dan cuenta, las operaciones matriciales ya las tengo hechas porque, pues, en mi caso no tengo una calculadora que pueda hacerlas. Si las hiciera, tendría que hacerlas una por una, fila por fila. Entonces traten de acostumbrarse a eso, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué pasa si me piden las corrientes en amperios? Esto es un análisis que tienen que hacer porque lo van a utilizar tanto en la lección, si se los pide, como en su proyecto. De hecho, en la lección sí se los pide, pero en otro literal. Vamos a hacerlo en todos los literales para que lo vean, nada más. ¿En dónde está ocurriendo la falla de línea a línea? Me dice que ocurre en la barra 1. Me voy al sistema de potencia original o al unifilar, si lo tuviese, y me fijo, ¿en dónde está la barra 1? Está en la zona de tensión 1. ¿Ya? Entonces, en esa zona, en la zona 1, ¿qué voltaje base tengo? Mi voltaje base en la zona 1 trifásico es de 13.8 kilovoltios. Mi potencia base para todo mi sistema
es de 5 megavoltios. Por lo tanto, tengo que sacar yo cuánto vale mi corriente base. Me voy acá a mi circuito original y digo, ya sabemos, corriente base en la zona 1, la corriente es solo es una magnitud, no tiene ángulo. Corriente base en la zona 1 va a ser igual a potencia base, ¿verdad? Trifásica, partido raíz de 3, voltaje base en la zona 1, trifásico, ¿no? Ay, perdón, solo es magnitud, sí, disculpen. Ya, aquí es 5 megavoltios partido raíz de 3, 13.8 kilovoltios. ¿Ya? ¿Cuánto salía esto? Se me olvidó. 5 raíz de 3 por 13.8, debe salir 2 punto algo, ¿no? 0 punto algo, sí. Esto por 10 al cubo me va a quedar 209 punto algo, sí, está bien. Ya, esto me va a quedar 209.1848.801 unidades amperios. Entonces, finalmente, la corriente de la fase A, fase B y fase C en la barrita 1 en unidades de amperios, ¿sí? Va a ser igual a las corrientes de la fase A, fase B y fase C de la barrita 1 en por unidad multiplicada por la corriente base en la zona en donde está ocurriendo mi falla, ¿no? Sería igual a, esto me va a dar igual a multiplicar, aquí es 0, y aquí me va a dar, no me va a creerlo, allá, bueno, 1146.70, 6113, 1146.70, 6113, y los ángulos que están aquí arriba. Menos 178.0908, 476 grados. Y aquí es, perdón, aquí no es menos, aquí es el ángulo de arriba, que es 1.90, 91.52.433 grados. Unidades amperios. ¿Ya? Y ahí ya estaría. Ya, ese sería el literal B. ¿Alguna consulta? ¿Alguno les quedó claro? Es básicamente el mismo procedimiento. ¿Perdón? Respetamos lo mismo que dijiste hace rato, ¿no? En este caso se debe cortocircuitar las que son secuencia positiva y negativa para mantener el modelo que nos dio el ingeniero, ¿no? Sí, básicamente sí. Sí, es eso. Sí, básicamente tendrías que, bueno, no cortocircuitar en este caso, sino que lo que tendrías que hacer en los circuitos originales es conectarlos en paralelo, ¿no? Tienes por aquí y lo conectas con el positivo de acá, y este de aquí, pues lo conectas, no sé, por aquí tal vez, te das por aquí y lo conectas con el de acá. ¿Se va a Ah, entender? sí, sí. Sí, 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 claro. ya, chévere. ¿Cómo es? Algo te iba a preguntar, me olvidé. Si te acuerdas me avisas, ¿no? Si no, hasta eso voy copiando el otro literal, ¿ya? ¿Alguna otra duda? ¿Algo no está quedando claro? Todo claro, ya. Vamos al literal C, que me pide, ahora sí, considere el cambio de fase. Por fin. Vamos a ver qué pasa cuando yo, en mi sistema de potencia, tengo que considerar el cambio de fase. ¿Qué es considerar el cambio de fase? Fácil. Cuando ustedes tienen una conexión entre de delta y estrella en un transformador, si ustedes, básicamente, entre los voltajes de la delta y los voltajes de la estrella, va a haber una diferencia de ángulos de 30 grados. Eso es el cambio de fase. ¿Sí? Cuando yo voy de la delta hacia la estrella, tengo que sumar 30 grados. Y cuando voy de la estrella hacia la delta, tengo que restar 30 grados. Básicamente, eso es el cambio de fase. ¿Cómo se representa en circuitos de secuencia? Ya lo vamos a ver. ¿No tienen alguna otra pregunta respecto a lo que hemos hecho hasta ahora? No. Todo claro. Ya, chévere. Entonces tenemos esto de aquí.
Y ahora vamos a utilizar los circuitos equivalentes de secuencia. Copiarlo. Creo que ahí está. Bueno, ahora, ¿qué sucede? Antes de comenzar, ya antes de ver la falla, me dice que considere el cambio de fase en los transformadores. Entonces, yo sé de antemano que ya no voy a tener el mismo circuito equivalente, el mismo circuito que tenía antes, ¿no? Voy a tener algo distinto. ¿Qué voy a tener? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver primero cuántos transformadores tenemos. Fijémonos en el número de transformadores. Denme un segundito, a ver. Ahí, ya, bueno, ahí, ya. Fijémonos en el número de transformadores que tenemos en el sistema. ¿Cuántos transformadores tenemos? Transformador 1 y transformador 2. ¿Cuántos de esos transformadores tienen conexiones delta estrella o estrella delta? ¿Ya? Siempre y cuando sean diferentes, me sirve, ¿no? Este de aquí tiene conexión delta estrella y este de aquí tiene conexión estrella delta. Entonces, todos esos transformadores van a implicar cambios de fase, ¿ya? ¿Y en dónde se van a ver reflejados esos cambios de fase? Se van a ver reflejados solo y únicamente en la secuencia positiva y en la secuencia negativa, ¿ya? Entonces, solo voy a tener que aplicar cambios en este circuito y en este circuito. El de acá ya me queda así tal cual como está. Ese no cambia, ¿ya? Aquí se me borró la barrita 3, disculpen. Ya, ahora, ¿cómo voy a aplicarle el cambio de fase? Me fijo en la conexión del transformador. Este transformador primero tiene la delta en el lado izquierdo y la estrella en el lado derecho. Entonces, me ubico en la reactancia del transformador y digo, bueno, esto de aquí, desde la reactancia hasta acá, es el lado donde está la estrella. Y este lado de acá, lo que queda a la izquierda, es el lado donde está la delta. Entonces, en el lado donde está la delta, es decir, justo a la izquierda de la reactancia, voy a borrar y le voy a agregar, ahora sí, un transformador. ¿Sí? Voy a agregarle un transformador a mi equivalente de secuencia, a mi circuito de secuencia. ¿Sí? Y ustedes dirán, ¿vas a agregar un transformador para cambiar la magnitud de los voltajes? No, este transformador no cambia las magnitudes, sino que cambia las fases. Ya vamos a ver cómo las cambia. Denme un segundito. ¿Ya? Repito ese mismo proceso para ese transformador, pero en la secuencia negativa. ¿Sí? Denme un segundo, por favor. Ahí, ya. Y está el 1, la barrita 1. Y ahora sí, en el lado de la delta, conecto esto de aquí, el transformador, ¿no? Siempre es lado de la delta, transformador, la reactancia del transformador y lado de la estrella. ¿Sí? Básicamente la reactancia del transformador siempre queda del lado de la estrella. ¿Sí? Y el transformador este queda en el lado de la delta. ¿Sí? Para que no se les olvide. Ya. Ahora, ¿cómo voy a hacer con el transformador T1? Tengo que fijarme que en el lado de la estrella está a la derecha, ¿no? Por lo tanto, en el transformador T1, perdón, el lado de la estrella está a la derecha, ¿ya? Tengo entonces delta y estrella a la derecha. Por lo tanto, la relación de transformación, aquí me van a permitir hacer un momento un cambio porque quiero desplazar un poquito los circuitos porque ahí no puedo escribir bien. Ahí. Ya, esto lo voy a mover un poquito. Y esto también lo voy a bajar un poquito. Ahí, ya, listo. Entonces, ¿cómo voy a hacer la relación de transformación? Bueno, voy a decir que de este lado vamos a tener voltaje primario y de este lado vamos a tener voltaje secundario. ¿Ya? Siempre el primario es el de la izquierda y el secundario es de la derecha. Ya, de este lado vamos a tener una relación de 1 a 0 grados porque es el lado de la delta del triángulo, delta y estrella. Y en el lado de la estrella vamos a tener una relación de 1 a 30 grados. ¿Ya? Eso es para la secuencia positiva. En la secuencia negativa tenemos delta y estrella, ¿sí o no? Mismo lado. Pero ahora la relación va a ser así. 1 a 0 grados, 2 puntos, a 1 a menos 30 grados. ¿Ya? De tal forma de que aquí también vamos a tener voltaje primario y voltaje secundario. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Que para mi transformador T1, perdón, mi transformador T1 va a tener esta relación. Voltaje del primario, bueno, en la secuencia positiva va a tener esta relación, ¿sí? Voltaje del primario sobre el voltaje del secundario, ojo, como fasores, van a ser iguales a la relación de 1 a 0 grados en el lado de la delta, que es el voltaje primario, partido 1 a 30 grados. ¿Sí? Y en la secuencia negativa, mi transformador va a tener la relación
con menos 30 grados, básicamente. Voltaje del primario, voltaje del secundario, y aquí la relación es 1 a 0 grados y 1 a menos 30 grados. ¿Sí? Y ahí ya he considerado el cambio de fase en este transformador. Ya luego vamos a ver cómo referenciar, ¿sí? Por si acaso, aquí hay una cosita que el ingeniero creo que no les menciona, pero esta relación también sirve para corrientes. Corriente del primario, así tal cual, no es al revés. Corriente del primario, corriente del secundario. Acá también, corriente del primario, corriente del secundario. Esta relación también sirve para corrientes. No la van a utilizar ahorita en la lección, tal vez en el proyecto. Yo lo utilicé, me acuerdo, que en mi proyecto, entonces, pues, por si acaso, para que lo tengan en cuenta. Ojo, también indicarles que este cambio de fase solo afecta a voltajes y corrientes. Ustedes cuando les dicen cambio de fase, ese cambio de fase nunca va a afectar a los valores de impedancia. ¿Sí? Las impedancias no tienen cambio de fase aquí por los transformadores, solo voltajes y corrientes. ¿Ya? Si hasta ahí les queda alguna duda, me avisan, y si no, pues continuamos, ¿no? Bueno, para el transformador T2, vamos a fijarnos que tenemos conexión estrella en el lado izquierdo y delta en el lado derecho. Entonces, disculpen, me fue ahí, ya. Entonces, voy a borrar aquí rápidamente, voy a borrar un poquito esto para poder conectar mi transformador, ¿no? Aquí estaría la barrita 4, la voy a poner por aquí para que no me moleste, ¿ya? Y me voy a fijar. A ver, tenemos estrella en el lado derecho, ¿no? Entonces, aquí estaría mi reactancia del transformador en el lado de la estrella. Entonces, aquí conecto mi transformador en el lado izquierdo, lado derecho, ¿no? Donde está la delta. Entonces, conecto en el lado de la delta mi transformador y le pongo sus barritas, ¿no? Esto me indica que es un transformador de estos de núcleo. Ay, ¿cómo se llama? Bueno, el transformador. Se me fue el nombre. Ya sabemos que la relación es, si tenemos estrella y delta, la relación es, en secuencia positiva, 1 a 30 grados en el lado de la estrella, 2 puntos, 1 a 0 grados en el lado de la delta. Ya, este lado es voltaje primario y este lado es voltaje secundario. ¿Ya? Como ustedes le quieran llamar, ¿no? Yo le pongo primario y secundario simplemente para no confundirme. Bueno, para el lado de acá, la secuencia negativa es prácticamente lo mismo. Borramos. Aquí tenemos la reactancia del transformador, es decir que a la derecha de la reactancia está la delta, ¿no? Entonces aquí conectamos el transformador. Transformador, transformador. Y aquí conectamos la barrita 4. Ya, tenemos estrella, delta. Acá la relación, bueno, sigue siendo voltaje primario, voltaje secundario, fasores, fasores y fasores, ¿ya? Y entonces, en el lado de la estrella es ahora al revés, es 1, bueno, no al revés, con negativo, 1 a menos 30 grados, y acá es 1 a 0 grados. ¿Ya? De tal forma de que para mi transformador T2, ¿sí? Esta parte de aquí, esta parte que estoy escribiendo ahorita, pueden omitirla, pueden directamente poner los transformadores y ya está, ¿no? Yo lo hago para no confundirme nada más. En secuencia positiva va a ser voltaje del primario, perdón, aquí es transformador T2, sí, disculpen. En secuencia positiva, ahora sí, va a ser voltaje del primario sobre voltaje del secundario, va a ser igual a la relación que está aquí. En el primario tengo una estrella, entonces sería 1 a 30 grados partido 1 a 0 grados. Y en la secuencia negativa, ¿cuál es la relación entre el voltaje primario y el voltaje secundario? Es 1 a menos 30 grados y 1 a 0 grados. ¿Ya? Y ya he considerado, con todo ese cambio que he hecho, ya he considerado los cambios de fase en los transformadores. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? No, todo claro. Ya. Ahora, vamos ahora sí a ver qué nos pide el ejercicio. Esto tendría que dibujarlo, ¿no? En caso de que tuviesen alguna lección. Bueno, les dicen, se resuelve la falla anterior, me dice que todo está en normalidad, y me dice, sin embargo, ocurre una falla trifásica en el medio de la línea de transmisión. La falla ocurre aquí a la mitad, quiere decir que vamos a la reactancia, la vamos a partir a la mitad para crear una nueva barrita, ya vamos a ver cómo. En el medio de la línea de transmisión, entre las 5 de la tarde y las 6 de la tarde, entre las 17 y 18 horas, por si no se ve, un segundito, eso es en esta franja horaria, ¿sí? En esta franja horaria. Por lo tanto,
¿cuál va a ser el voltaje en esa franja horaria? Pues me fijo, si no se puede ver, les voy a hacer un zoom, ya. Entre las 17 y las 18 horas tenemos este valor de voltaje. ¿De cuánto? 0.92 por unidad. Por lo tanto, el voltaje en esa franja horaria va a ser igual al de la fuentecita, ¿no? Sería 0.92 a un ángulo de 0 grados. ¿Ya? Para eso me dicen la franja horaria. Me dicen calcular la corriente de falla en cada una de las fases, en la barrita en la que está corriendo, que es la barrita, bueno, que es la mitad de la línea, aquí. Para cada una de las fases, expresado en amperios, considere el cambio de fase de los transformadores, delta estrella. Entonces ya hasta ahí, ya me dijeron todo lo que tengo que saber, ¿no? Ahora, les recuerdo, ¿qué tipo de falla es? Trifásica, ¿sí o no? En la falla trifásica, ¿qué pasaba ¿qué teníamos que hacer? ¿Interconectar las tres secuencias? No, ¿verdad? Las secuencias trabajaban por separado en la falla trifásica. Entonces, ¿qué sucede? Que solo nos iba a importar la secuencia positiva, ¿sí o no? Ay, chuta. Aquí he cometido un error. Bueno, ni modo. Ahí. Denme un segundo. Ya, ahí. Bueno, en la falla trifásica solo nos importa la secuencia positiva. ¿Por qué razón? Porque, ¿qué sucedía en la falla trifásica? ¿Qué pasaba, por ejemplo, si había una falla trifásica en la barrita 1? Directamente lo que teníamos que hacer era cortocircuitar todas las barritas en cada una de las secuencias, ¿sí? Así tal cual. ¿Ya? Y cada circuito trabajaba por separado. Y ahí se encontraba la corriente de secuencia 0, 1 y 2, ¿sí? Por lo tanto, los circuitos de secuencia van a trabajar de forma aislada. ¿Y qué sucede? Que en falla trifásica, el circuito de secuencia 0, ¿cuánto vale la corriente? 0, porque no hay energía. Y en el de secuencia negativa también vale 0, porque no hay energía. Por lo tanto, yo para esa falla trifásica directamente ya sé cuánto vale la corriente de secuencia negativa en la barrita 1, que es en la que está ocurriendo la falla. Vale lo mismo que la corriente de secuencia negativa, perdón, 0 en la barrita 1 cuando está ocurriendo la falla. ¿Vale? 0 por unidad. ¿Sí? O 0 amperios. Da lo mismo. ¿Ya? Las corrientes de secuencia de ahí ya las sé, valen 0. Ahora tengo que trabajar solo con el de secuencia positiva porque es el único que tiene energía. Entonces, ¿qué hago? Bueno, yo sé que la falla está ocurriendo a la mitad de la línea que tiene una reactancia de secuencia positiva de 0,15. ¿Qué sucede? Que cuando una falla ocurre en un porcentaje de la línea, yo tengo que partir esa reactancia. Como está ocurriendo a la mitad, directamente la parto en dos mitades, ¿sí? En dos partes iguales, que serían J 0,015 por 2. No, 0,15, perdón, por 2. Y aquí sería J 0,15 por 2. Perdón, sobre 2. ¿Sí? Y aquí voy a crear una nueva barrita a la que puedo llamar barrita de falla. Yo me acuerdo que yo les ponía así, barrita de falla, o ustedes les pueden poner, siguiendo con la numeración, barrita 5. ¿Ya? Y he creado una nueva barra. Hasta ahí no hay no hay nada raro, ¿no? Es lo que nos explicó el ingeniero. Pero ¿qué sucede? Tengo los transformadores. Los transformadores me van a molestar porque todavía no puedo hallar el equivalente de Thevenin teniendo esos transformadores. ¿Qué tengo que hacer? Referenciar. ¿Cómo voy a referenciar? Dirán ustedes. Bueno, tengo que referenciar todo hacia el lado en el que está ocurriendo la falla. En este caso, tengo que referenciar para el transformador T2 al lado primario y para el transformador T1 tengo que referenciar al lado secundario. ¿Sí? Bueno, básicamente, al momento de referenciar, lo que me va a quedar, básicamente, déjenme un segundito, por favor, ahí. Lo que me va a quedar, básicamente, es el mismo circuito que tenía hace rato, ¿sí? Solo que van a haber cambiado ciertos valores, ¿sí? Me va a quedar aquí la barrita ya uno referenciada. ¿Alguien dijo algo? Disculpen. No. Bueno, aquí está la barrita 2. Aquí está la barrita, perdón, aquí está la reactancia esta de 0,15 sobre 2. Déjenme ver cuánto vale eso. 0,75, no sé, sí, 0,075. 0,075. Aquí tendría la barrita 5 y aquí tendría la nueva reactancia de J 0,075. ¿Sí? Tendríamos la reactancia 3, la reactancia de J 0,1 y acá tendríamos pues la barrita 4, ¿no? Ya referenciada. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a ver cómo referenciar. ¿Ya? Ya. Si yo quiero referenciar hacia el lado primario,
quiere decir que voy a aplicar cambios a todo lo que está en el lado secundario. Ya, recordemos que si tengo alguna impedancia, las impedancias no sufren cambio de fase, las pongo igualitas. Les pregunto, en este lado secundario, ¿tengo algún voltaje o alguna corriente a la que tenga que aplicarle un cambio? No. Entonces, al momento de referenciar, lo dibujo igualito. Sí, lo pongo igualito, porque no hay nada que hacer cambio aquí. Ya está referenciado, solo lo tengo que volver a dibujar. Ya está. En el acá sí hay un problema. Bueno, fijémonos. Tengo que ir del primario al secundario. ¿Qué elementos tengo en el primario? Tengo una impedancia y tengo un voltaje. Les pregunto, ¿la impedancia sufre un cambio al momento de referenciar? No, ¿verdad? Cuando es cambio de fase no sufre ningún cambio. J 0,15. ¿Ya? El voltaje sí sufre un cambio. ¿Cómo sé qué cambio sufre el voltaje? Bueno, tengo que fijarme. Me voy del primario al secundario. ¿Cuál es la relación de cambio de fase de este transformador? Deme un segundito. A ver, ahí. ¿Cuál es la relación de cambio de fase de transformador T1? Es primario sobre secundario en secuencia positiva. Es igual a esto, ¿no? Entonces, tengo que despejar. Yo tengo el voltaje del primario. Ese es el voltaje de mi fuente, ¿no? Y tengo que derivarlo a un voltaje secundario. Tengo que referenciarlo hacia el secundario. Entonces, voy a despejar de ahí cuánto vale el voltaje del secundario. Entonces, aquí rápidamente hago una multiplicación en cruz y me queda que el voltaje del secundario es igual al voltaje del primario multiplicado por un fasor de 1 a 30 grados. ¿Qué quiere decir? Que a todos los voltajes que yo vea en el primario los tengo que multiplicar por este fasor y ya los llevo a un voltaje en el secundario. ¿Sí? Es como cuando referenciamos en circuitos eléctricos. Básicamente así. Entonces, el voltaje que me va a quedar aquí es el voltaje que tenía la fuente anteriormente, 0,92 a 0 grados, multiplicado por un fasor de 1 a 30 grados. Y ahí ya está referenciado el secundario. Entonces, esto de aquí me va a quedar 0,92 a un ángulo de 30 grados. Y se acabó el problema. ¿Sí? Ojo, estoy referenciando siempre hacia el lado en el que va a ocurrir mi falla. ¿Ya? Denme un segundito porque esto de aquí tengo que moverlo. A ver, ¿lo puedo mover? Sí, ahí, ya. 0,92 a 30 grados. Ahora, ¿cómo hallo el equivalente de Thevenin? Este está sencillito, ¿no? Yo voy a hallar el equivalente de Thevenin, perdón, entre este par de terminales, ¿no? Porque aquí va a ocurrir mi falla. ¿Sí o no? Entonces, por lo tanto, tengo que hallar el equivalente de Thevenin desde aquí hasta acá, ¿verdad? El resto de impedancias me queda en serie. Me queda, perdón, en el aire. Las de aquí me quedan en el aire. O sea, no importa, no les paro bola. Por lo tanto, mi reactancia equivalente de Thevenin de secuencia positiva para la barrita 5 va a ser igual a la suma entre, perdón, a ver, ahí sería 0,15, que es la del generador, más J 0,1, que es la del transformador, más J 0,075. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguno está quedando claro? Todo claro, ya, chévere. Entonces, la reactancia de Thevenin de secuencia positiva para la barrita 5 sería igual a 0,4, a ver, déjenme 0,15 más 0,1 más 0,075, 0,325. Entonces, 0,325 J. Ahora les pregunto, ¿hay circulación de corriente previo a la falla? No, porque el circuito está abierto. Por lo tanto, el voltaje de Thevenin, que vería la barrita 5 previo a la falla, ¿verdad? En secuencia positiva sería igual al de la fuente, ¿no? Que me parece que era 0,92 a un ángulo de 30 grados. Ya saben que todo esto es por unidad. Por unidad. ¿Ya? Entonces yo ya dibujo mi circuito equivalente de secuencia positiva, ¿no? Poner falla trifásica ya con la secuencia positiva están hechos, ¿no? Ya no tienen que sacar las otras. Sí, 0,325 J y aquí me quedaría 0,92 a un ángulo de 30 grados. Sí, cortocircuitan y esto es, en este caso, el equivalente de Thevenin lo sacamos para la barra 5. Corriente de secuencia positiva para la barra 5. Y esto pues esto es un toque, ¿no? Esto ya es corriente de secuencia positiva para la barra 5 es igual a 0,92 a un ángulo de 30 grados partido J 0,325. Esto les va a dar, si no me equivoco, 2,83, 0,76
9231 a un ángulo de menos 60 grados. Unidades por unidad. Ya saben que la corriente de secuencia negativa y la de secuencia cero en una falla trifásica es igual a 0. Por lo tanto, directamente, la corriente en fase A, fase B y fase C para la mitad de la línea o para la barrita 5 en por unidad es igual a 1, 1, 1, 1, 1 al cuadrado, A y A al cuadrado, multiplicado por las corrientes de secuencia. Y de secuencia 0, y de secuencia 1 y de secuencia 2. Siempre en ese mismo orden para la barrita 5. Y esto les va a quedar, bueno, en realidad les va a quedar lo mismo, pero desfasado 120 grados. Sí, porque solo tenemos una corriente. Estas dos de aquí valen 0. Entonces se va a multiplicar esto de aquí por esta columna. Por esta columna, perdón. ¿Sí? Pero bueno, les va a quedar 2.83076 9231. 2.83076 9231. 2.83076 9231. Ángulo de menos 60 grados. Acá le tienen que restar 120. Les quedaría un ángulo de menos 180 grados. Y acá le tienen que sumar 120, les quedaría un ángulo de 60 grados, ¿sí? O multipliquen por la matriz A y les va a quedar eso, ¿sí? Esto en unidades por unidad, ¿sí? Falta el último literal, pero vamos a sacar antes de eso cuánto vale la corriente, porque me la piden, ahora sí me la piden en amperios, ¿sí? O en kiloamperios, no me acuerdo. Ya vamos a ver, ¿sí? Para la barrita 5, en amperios vamos a ponerle. Sí, no me acuerdo en qué me la piden. Sí, me la piden en amperios, sí. Entonces, vamos a poner que eso es igual a la corriente en la fase A, fase B y fase C en la barrita 5 por unidad multiplicada por la corriente base. Como está ocurriendo en la zona 2, ¿verdad? En la zona de la línea de transmisión, corriente base 2. ¿Sí? Aquí está, por si acaso. Me dicen que como ocurre en el lado de la línea de transmisión, aquí ocurre en este lado, en la zona 2 ocurre la falla, ¿no? Tengo mi voltaje base en la zona 2, que es 138 kV. Y mi potencia base de todo el sistema, que es 5 MVA. Ya hace rato sacamos cuánto valía esta corriente base, ¿no? Con la formulita. La verdad, no me acuerdo cuánto valía. Deme un segundo para sacarlo. Al cubo. 20.91. Entonces, esto vale 20.91 amperios, ¿no? Ahí ustedes utilicen la cantidad de decimales que ustedes quieran, ¿no? Salen más decimales, pero no estoy usando todos, ¿no? Entonces, finalmente me quedaría que las corrientes son iguales a, no lo saqué, allá, sí lo saqué. 59.21, 41 y 32. 2, y 59.21. Como todas las corrientes son iguales, me va a quedar lo mismo, ¿no? 59.21, 91 o 41 era. 41, 41, sí. 2. Y los ángulos no se ven afectados, ¿no? 60 grados menos 180 grados. Esto me va a quedar 60 grados positivos. Unidades, amperios. Y ahí ya tengo resuelto el literal C. Vamos con el último. Antes que nada, ¿alguien tiene alguna duda? Todo claro. Ya, chévere. Entonces, en el literal D, que ya es el último, por si acaso, esta lección estaba sobre 120 puntos. Sí, el ingeniero creo que casi siempre las lecciones las hace por más puntaje de los 100, ¿no? Siempre les da un poquito más para que no tenga la posibilidad de caerse, ¿no? Traten de sacarle bueno a esta lección para ver cómo podemos ayudarlos con respecto a la primera, ¿no? Bueno, voy a copiar los circuitos por si acaso, porque para no hacerlo tan largo el ejercicio, ¿no? Voy a copiar esto y lo voy a pegar aquí. Ya. Bueno, no importa.
Y voy a copiar los circuitos equivalentes de secuencia, que serían todos estos. Acá. Ya. Y me falta copiar, por último, estas relaciones de los transformadores. A ver, aquí. Ya, las voy a copiar esas de ahí. Sí, ya van a ver por qué las estoy copiando. Bueno, entonces, vamos a ahora sí a analizar el ejercicio D. ¿Qué me dice? La falla del inciso anterior, la del inciso C, perdón, es despejada, se resuelve, el sistema vuelve a actuar con normalidad, o sea, en condiciones de operación normal. Sin embargo, ocurre una falla de 2 fases a tierra en la barra 4. La barra 4 es la que está a la derecha, al fondo, no la de la carga, que está abierta. Ocurre una falla de 2 fases a tierra. Un segundo, ya, así. ¿En qué horario? Entre las 11 y las 12 de la noche. Es decir, al final. Sí, vamos a ver, nos fijamos que al final, entre las 11 y las 12 de la noche, tenemos un voltaje de ¿cuánto? De 1 a 0 grados, ¿no? Un voltaje de 1 por unidad, ¿sí? Ese es el voltaje que tendríamos. Entonces, finalmente, sabemos que para nuestro último ejercicio, la barra está trabajando con un voltaje de 1 a 0 grados. Perdón, el generador, la barra. El generador está trabajando con un voltaje de 1 a 0 grados. Ya. Ahora, ya tenemos eso con la hora del generador. Listo, me dicen calcule la corriente de falla en cada fase expresada en amperios. Considere los cambios de fase de los transformadores de delta estrella. Entonces ya aquí tenemos ya dibujado lo del cambio de fase, tenemos las relaciones de cambio de fase, todo eso. Tengo que fijarme en qué barrita está ocurriendo la falla, en la barrita 4. Entonces todo lo tengo que referenciar, todo lo tengo que referenciar hacia la barrita 4. Entonces todo lo que está de este lado lo voy a mover referenciándolo con este transformador hacia el lado de la barrita 4, el secundario. ¿Ya? Y todo lo que está de este lado, en el lado primario del transformador T1, lo tengo que referenciar primero al secundario y luego lo tengo que referenciar al secundario de acá. Tengo que referenciar 2 veces ahí. ¿Ya? Ya vamos a ver cómo se hace, no se preocupen. Ahora, ¿qué sucede? Que bueno, como es una falla que no es trifásica, tengo que sacar el circuito equivalente de Thevenin de todas las fases, ¿sí? Ustedes dirán, bueno, primero tienes que ver cómo referenciar antes de empezar a reducir. No, porque en el de secuencia 0 no tengo ningún transformador. Entonces directamente saco el equivalente de secuencia. ¿Qué sucede? Que en el equivalente de secuencia 0, ¿cómo está la barrita 4 respecto a la referencia? Está en el aire, ¿sí o no? Está abierto. No está abierta. Como está abierto, no hay ningún camino eléctrico para moverse desde la barrita 4 hacia la referencia. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que suponer que aquí hay una impedancia, ¿verdad? Que tiene de valor Z igual a infinito, ¿sí? O un circuito abierto, que es lo mismo. Por lo tanto, aquí tienen que ponerle que la reactancia de Thevenin de secuencia 0 en la barrita 4, ¿cuánto vale? Infinito. Cuidado, le van a poner 0, porque 0 sería si fuese un corto, ¿sí? Y muchos compañeros cometieron el error aquí en esta lección de haberle puesto 0, cuando todos sabemos que el equivalente de un circuito abierto es una impedancia infinita, ¿no? Bueno, entonces, bueno, ahora lo que vamos a hacer, ahora sí es referenciar. Vamos con el más facilito, el de secuencia negativa. Les pregunto, en este caso, en el de secuencia negativa, como no hay ningún voltaje, no hay ninguna corriente conocida, tenemos puras impedancias, ¿tenemos que hacer un cambio para referenciar en algún lugar? No, ¿verdad? No hay que referenciar nada porque todo esto, las impedancias no cambian de fase, no cambian, el cambio de fase, perdón, de los transformadores no afectan a las impedancias. Por lo tanto, las impedancias pasan igualitas al otro lado, ¿sí? Entonces no voy a tener que referenciar nada. Entonces el circuito equivalente de secuencia negativa ya referenciado me va a quedar lo mismo, ¿sí? Solo cuando tengo alguna fuente o alguna corriente conocida en mi circuito es cuando tengo que referenciar, ¿sí? No tengo que hacerle nada a este. No sé si hasta ahí está todo claro. Avisan si no. Ya. Entonces, si hasta ahí está todo claro, vamos rapidito. 3, J0.1. Y aquí ya me quedaría la barrita 4. ¿Sí? Y aquí ya tendría, por último, mi terminal de referencia. ¿Sí? Como no había ningún voltaje, ninguna corriente, no tuve que referenciar nada. Y directamente
mi reactancia de Thevenin de la barrita 4 en secuencia negativa, ¿a qué es igual? A la suma, ¿no? Solo son elementos en serie, 0,15 más J 0,1 más J 0,15 de la línea más J 0,1 del segundo transformador. Esto me va a dar reactancia de Thevenin de secuencia negativa en la barrita 4, 0,5 unidades por unidad. Sencillito, ¿no? Ahora vamos con el que sí es medio tedioso de analizar y medio confuso puede ser. Sí, aquí también muchos compañeros cometieron, no lo analizaron bien en su momento. Entonces, aquí no quiero que se me confundan. Pongan mucha atención. Denme un segundito ahí. Control V, abajo y ya. Ahí está. Perfecto. Entonces, vamos con este circuito. ¿Cómo lo voy a referenciar? Fácil. Tengo que fijarme, voy a moverme completamente hacia el lado derecho, ¿no? Hacia el último secundario. Entonces, lo que voy a hacer primero es mover este lado de aquí, del primer transformador, hacia el lado secundario, ¿sí? Primero voy a hacer eso, voy a ir por pasos. Entonces, me voy a mover para allá. ¿Cómo hago? Bueno, yo tengo acá la relación entre primario y secundario del transformador 1, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está, transformador 1. Entonces, la relación entre el voltaje en el primario y el voltaje en el secundario del transformador 1 es igual a 1 a 0 grados, o solo 1, partido 1 a 30 grados. Entonces yo ya sé que si yo quiero referenciar todos los voltajes al secundario, despejo B sub S. Y me quedaría que es los voltajes del primario multiplicado por 1 a 30 grados, ¿no? Entonces a todos los voltajes los tengo que multiplicar por 1 a 30 grados para llevarlos al secundario, ¿no? Del transformador T1. Un segundo. Ahí. Ya. Entonces lo que hago es borro ahora el transformador, conecto tal cual porque las impedancias no cambian, ya, y a todos los voltajes lo multiplico por 1 a 30 grados. ¿Cómo me va a quedar esto? Déjenme desplazarme un poquito para acá. Esto me va a quedar 1 a 0 grados multiplicado por 1 a 30 grados. Entonces me va a quedar el voltaje de 1 a 30 grados por unidad, ¿no? Ese es el voltaje de mi generador en esta nueva configuración. Ya, y ahora todo este circuito que está aquí lo tengo que referenciar hacia el secundario de mi transformador T2, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Bueno, busco la relación de voltajes. ¿Por qué razón? Porque las impedancias me van a quedar igualitas, ¿no? Referenciadas. Ellas no cambian de fase. Solo tengo que cambiar los voltajes. Entonces, los voltajes que se encuentran en el primario de T2, que son esto de aquí, dividido para los voltajes como se verían en el secundario, o sea, ya referenciados, tienen la relación 1 a 30 grados partido 1 a 0 grados. Si yo de aquí despejo, me va a quedar que voltaje del primario partido 1 a 30 grados, perdón, multiplicando en cruz, es igual a voltaje del secundario partido 1 a 0 grados, o lo mismo que es dividido para 1, o así tal cual, ¿no? Y me quedaría, finalmente, que el voltaje del secundario, ya referenciado, es el voltaje del primario, y esto de dividido para 1 a 30 grados es lo mismo que decir multiplicado para 1 a menos 30 grados. Acuérdense que cuando dividimos, el ángulo solo resta, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que a todos los voltajes en el primario le tengo que restar 30 grados, perdón, y ya. ¿Qué sucede? Que en este ejercicio, el truco era que quedaba igualito, ¿sí? Como le tengo que restar 30 grados, un segundito, a ver aquí, borro el transformador, borro y dejo esto. Ya, chévere. Como le tengo que restar 30 grados, me quedaba la expresión así. 1 a 30 grados multiplicado por 1 a menos 30 grados. En multiplicación se suman los ángulos y me quedaba 1 a 0 grados por unidad. Entonces yo tenía muchos compañeros que cometieron el error de sumarle y les quedó 1 a 60 grados y estaba mal. Entonces tengan cuidado con eso. Y ahora sí, ya está referenciado. Por fin puedo sacar mi equivalente de Thevenin. Saben que el equivalente de Thevenin es entre la barra 4 y la referencia, que es lo de abajo, es simplemente encontrar una reactancia y una fuente equivalente, ¿no? Como cuando les pedían reducir en circuitos, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? Sumar las 4 impedancias
Y la fuente de Thevenin, pues ya es la fuente que está aquí, ¿no? Entonces, denme un segundito, por favor, para sacarlo. Bueno, aquí nomás. Ya no importa. Entonces, la reactancia de Thevenin en secuencia positiva para la barrita 4 es igual a la suma de J0,15 más J0,1 más J0,15 más J0,1. Entonces, X de Thevenin, secuencia positiva, es igual a J0,5 por unidad. Y la fuente, perdón, el voltaje de Thevenin, pues sería el voltaje que tiene la barra previo a la falla. Como no hay circulación de corriente, es el voltaje de la fuente. ¿Sí? O directamente reducen, ¿no? Sí, da igual. Ahí es como ustedes lo quieran hacer. Sí, igual les va a quedar 1 a 0 grados. Sí, de la forma en la que ustedes lo quieran demostrar, les va a quedar 1. ¿Sí? Entonces, así, vamos a moverlos por acá. Por eso quería poner todo esto aquí. Voy a volver a copiarlo. Esto es J 0,5 por unidad. Y el voltaje de Thevenin, secuencia positiva, en la barrita es 1 a 0 grados. Unidades por unidad. ¿Qué tipo de falla es? No me acuerdo. Me dice una falla de 2 fases a tierra. Falla de 2 fases a tierra. Vamos a ver, ¿cómo era la conexión en una falla de 2 fases a tierra? La conexión era... ya me acordé. Era así. Eran en paralelo, básicamente. Denme un segundito. No había impedancia de falla. Bueno, no importa. La conexión era así. El equivalente de secuencia 0, reactancia equivalente de secuencia 0, en serie con 3 veces la impedancia de falla, aquí, conectado en paralelo con el equivalente de secuencia negativa, y todo esto conectado en paralelo con el equivalente de secuencia positiva. ¿Sí? Esto es 1 a 0 grados, J 0,5, esto es J 0,5, esto es J infinito, ¿no? Porque si se acuerdan, esto de aquí está abierto, J infinito, y esto es pues 3 veces la impedancia de falla. Como no me dicen que hay impedancia de falla, esto vale 0, y esto es como si fuese un cable nomás. J infinito, ¿qué significa? Que aquí está abierto, ¿sí o no? Por lo tanto, significa también que la corriente de secuencia 0, que es la que sale de aquí, para la barrita 4, durante falla de 2 fases a tierra, ¿vale cuánto? 0. Y aquí tenemos que la corriente de secuencia negativa de la barrita 4, y aquí tenemos la corriente de secuencia positiva de la barrita 4. Si notamos una cosa, una es el negativo de la otra. ¿Por qué? Porque solo hay un camino de corriente. Porque acá hay un circuito abierto, por acá no puede circular corriente. Entonces, la corriente de secuencia positiva en la barrita 4 es igual al negativo de la corriente de secuencia negativa en la barrita 4. Y la vamos a llamar I sub S. ¿Sí? Entonces, vamos a llamar a esto corriente I sub S. Por lo tanto, la corriente I sub S es igual a, por LBK, la ley de voltaje de Kirchhoff, es 1 a 0 grados partido la suma, ¿no? J 0,5 más J 0,5. Esto le va a dar 1 a menos 90 grados. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Algo no está quedando claro? Si no, pues básicamente, ahora la corriente en la fase A, fase B y fase C sería igual, la barrita 4 por unidad, sería igual a la multiplicación matricial 1, 1, 1, 1, 1, A al cuadrado, A y A. Acuérdense que A significa 1 a menos 120, perdón, 1 a 120 grados positivos, ¿sí? 1 a 120 grados. Aquí era corriente de secuencia 0, corriente de secuencia positiva y corriente de secuencia negativa
¿En qué barrita? En la barrita 4. ¿Sí? Y esto les va a quedar... no me van a creer que no lo saqué. Pero sí lo tengo anotado. Denme un segundito para sacar eso rapidito. Pero debería quedarles... Como son dos fases a tierra, aquí les debería quedar 0. Déjenme anotar rapidito qué les queda. Déjenme calcularlo rapidito. Ya. Las otras dos corrientes les deben quedar igualitas, ¿no? Les tiene que quedar... Ya. Aquí. Ya, les tiene que quedar 1. Sí, 1.7321. 1.7321. Y acá 1.7321. Sí. Este de acá les va a quedar a un ángulo de 0 grados y este de acá les va a quedar a un ángulo de 180 grados. Ya. ¿Por qué razón? Porque esto de aquí es I1, es secuencia positiva de la barra 4. Y entonces, por lo tanto, I2 en la barra 4, como es el negativo de I1, el negativo es simplemente sumarle 180 grados, va a ser 1 a 90 grados. ¿Sí? Por si acaso. Bueno, ahora, ¿qué sucede? Que a mí me piden la corriente en amperios o kiloamperios. Bueno, me la piden en amperios, si no me equivoco. Entonces, vamos a ver en qué zona está ocurriendo la falla. En la zona de la barra 4, zona 3. Por lo tanto, tengo que utilizar el voltaje base en la zona 3, que es 13.8 kilovoltios, y la potencia base en la zona, bueno, la potencia base es para todas las zonas, 5 megavoltiamperios. Por lo tanto, si me desplazo, me va a salir que la corriente base, base en la zona 3 es igual, ya saben, 5 MVA partido raíz de 3, el voltaje en la zona en la que está ocurriendo la falla, que es 13.8 kV. ¿Sí? Y esta corriente me va a dar, esto era 20 punto algo, ¿no? O 209 punto algo. 5 partido raíz de 3 por 13.8 por 10 al cubo, 209.18. Entonces, esto me va a dar 209.18 amperios. Por lo tanto, y finalmente, ya me quedaría la respuesta, que sería que la corriente en la fase A, corriente en la fase B y corriente en la fase C para la barrita 4 es igual a la corriente en la fase A, corriente en la fase B y corriente en la fase C para la barrita 4. Aquí es en amperios, aquí es en por unidad, multiplicada por la corriente base en la zona 3. Sí, siempre es la corriente base en la zona en la que está ocurriendo la falla, o en la zona donde se encuentra esa corriente que calcularon, ¿no? Entonces aquí me va a quedar 0, aquí me va a quedar 362.32 a un ángulo de 180 grados, y aquí me va a quedar 362.32 a un ángulo de 0 grados. Unidades, amperios. Y ya estaría resuelto el ejercicio. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo no quedó claro? Todo claro. Ya. Básicamente, todo eso sería la solución de la lección. Si podían hacer todo eso, ya tenían 100, bueno, 120. Lo malo es que no se acumula la nota, pero bueno. Algo muy parecido les puede tomar mañana, ¿sí? Solo no lo hagan enojar. Y ya, eso sería todo. ¿Alguien tiene alguna duda, algo que quiera preguntar? Sí, ¿No? por ejemplo, ¿te acuerdas que tú nos comentaste que hagamos el circuito general de manera de primeras, ¿verdad? Sí. Ya, para los literales es necesario que yo modele cada uno de esos o puedo suficientemente con colocarle el equivalente con el Thevenin, pues, ¿no? El equivalente O- de Thevenin. ajá. Ya, sí. Lo que tú puedes hacer es directamente al inicio en el literal A, hacer este circuito de aquí y ya y decir, bueno, con el circuito del literal A sacamos el siguiente equivalente de Thevenin y solo pones el equivalente de Thevenin en los literales B, C y D, ¿no? O sea, no es necesario que lo dibujes en cada literal, ¿sí? Solo el Thevenin. Ah, ¿A ya, eso te ya. refieres, no? Sí, sí, porque yo pensé que era necesario hacer
el modelo de las tres secuencias, interconectarlas ahí y luego sacar el Thevenin. No hace falta. Con que lo dibujes una vez, suficiente. En Listo. este caso tendrías que dibujarlo 2 veces porque en el literal C te piden hacerlo con el cambio de fase. Entonces tendrías que dibujar Claro. la secuencia positiva y negativa. Pero ya con dibujarlos una vez también ya es suficiente. Ah, ¿Sí? ya. Ya, dale. Gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? No, nada más. ¿Con este Carlos? Ya, chévere. Si desean, les puedo pasar esto como PDF. Se los paso para que lo puedan estudiar. Sección anterior. Ya. Entonces, les paso esto y les paso esta teoría que vimos ahorita, aunque, bueno, en realidad la teoría la pueden estudiar en las diapositivas, ¿no? Esto como que ya, eh, para que lo vean nomás. Teoría, unidad, teoría 2.1, bueno, 2-1, guión bajo, 2-3, hasta el 2.2 creo que, algo así, no me acuerdo. Bueno, eso. Ya, listo. Si no tienen ninguna otra pregunta, dejamos la ayudantía hasta ahí por el día de hoy. Todo eso es lo que les van a tomar, por si acaso, ¿sí? Hasta ahí les van a tomar. Si el ingeniero les dice que pueden utilizar la matriz de impedancia, no la usen, porque les va a tomar más tiempo. ¿Sí? En ese caso, ejercicios como ese que tenemos ahí, es más fácil resolverlos directamente con el método que utilizamos, ¿sí? No tanto con la matriz de impedancia. Igual creo que la matriz de impedancia no entra en la lección, por eso no lo utilizamos aquí. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Todo claro. Ya, chévere. Entonces ya, ahí les dejo la grabación y